Capítulo 16. Reclamando la Tierra. El infierno mismo se había desatado en el planeta Tierra. Como si se tratara de un desastre apocalíptico, la pelea de padre e hijo había dejado todo un desastre por campos y ciudades. La DGA, junto con los héroes, solo pudieron permanecer expectantes, tratando de ayudar a las personas, con la intención de evitar que el número de muertos siguiera aumentando a más de lo que probablemente alcanzaría si no hubiera intervención superhumana. Nolan Grayson, con su musculatura tensa como acero forjado en gravedades extremas, se lanzó al ataque una vez más. Su puño derecho describió un arco perfecto, técnica pulida en 1000 batallas, el poder más letal ejercido por el arte marcial viltrumita. Condensando 2 millones de toneladas de fuerza bruta en un solo movimiento, arremetió contra su hijo, sin ningún tipo de vacilación. El aire se ionizó al paso de sus nudillos, creando un sendero de plasma que iluminó la estratosfera como un segundo sol. Marcus, por su parte, no esquivó. Recibió el impacto de lleno, cruzando los antebrazos en un bloqueo denso e indestructible. Aún en el cielo, la onda expansiva reventó las nubes en un radio de 100 kilómetros, y su cuerpo fue proyectado hacia atrás a velocidad hipersónica. Piensa Marcus, ¿qué demonios pretendes hacer cuando la flota de Viltrum navegue a este sistema solar? Podrías sobrevivir, huir como mucho, pero esta gente sería masacrada. Nolan le gritaba a su hijo, pero Marcus no le hacía caso. Ambos atravesaron la troposfera como un meteoro humanoide una vez más, como ya lo habían hecho durante estos últimos 2 minutos de intensa batalla. La fricción empezó a hacer estragos en el kimono que había traído consigo, el cual había empezado a envejecer, aunque no espero que lo hiciera tan rápido, ya que se suponía, se trataba de un material que en teoría, debería de durar miles de años en Flaxan. Sin embargo, el flujo temporal y las grandes temperaturas había llevado su desgaste al límite. El océano Pacífico se abrió en un surco de 3 kilómetros de profundidad cuando Marcus se estrelló contra la placa tectónica del planeta. Columnas de vapor geotermal estallaron hacia el cielo, mezclándose con los escombros de coral pulverizado. Antes de que las aguas pudieran cerrarse sobre él, Marcus pivotó sobre un talón y rebotó contra el lecho marino, convirtiendo el impulso en un ataque de regreso que tenía toda la intención de incapacitar a Nolan. Nolan ya esperaba en posición de combate, pies separados a la anchura de los hombros, guardia alta, mientras sentía como todos sus músculos se tensaban a más no poder. La fuerza defensiva, la técnica de la muralla de Korvac, le proporcionaba la mayor defensa posible contra los golpes devastadores de su hijo. Pero cuando Marcus llegó, no hubo golpes rectos ni ganchos convencionales. Sus extremidades se transformaron en látigos de carne supersónica, alternando a palmas abiertas que golpeaban como arietes hidráulicos con patadas circulares capaces de triturar torres de acero. Mierda, Nolan se quejó. No imaginó que su hijo cambiara de estrategia. Luego recordó que su hijo era un experto en las batallas, porque había adquirido una intuición de lucha de nacimiento. El primer contacto resonó como una explosión termonuclear. Nolan contraatacó con una combinación de izquierda al hígado seguida de un uppercut que hubiera volado una montaña si lo conectara. Marcus se inclinó hacia atrás, permitiendo que el puño pasara a milímetros de su barbilla, y contrajo los abdominales en el instante preciso para absorber el impacto indirecto. La energía residual del golpe escapó hacia arriba, partiendo la capa de ozono en una cicatriz momentánea. El planeta gritaba por la batalla de ambos monstruos. La batalla volvió al continente en fracciones de segundo. Cada pisada de los combatientes generaba cráteres de medio kilómetro. En el desierto de Gobi, la arena se vitrificó formando un mar de cristal turbulento donde sus siluetas se reflejaban distorsionadas. En la Antártida, plataformas de hielo milenarias se hundieron bajo el peso de sus cuerpos al chocar en caída libre desde la termósfera. Nolan intentó un derribo aéreo, agarrándole los tobillos a Marcus en pleno vuelo y girando sobre sí mismo para estamparlo contra el suelo. El planeta tembló cuando el impacto desencadenó un terremoto de magnitud 9,8. Pero antes de que el polvo se asentara, Marcus emergió en un movimiento fluido, piernas enrolladas alrededor del brazo derecho de Nolan, torsión de cadera aplicando presión inversa. El chasquido de ligamentos viltrumitas rompiéndose fue audible a pesar del caos ambiental. Crack. Uno de los dos contrincantes cedió. Sangre espesa, más densa que el mercurio, goteó de la articulación dislocada de Nolan. El viltrumita mayor nuevamente sintió el sabor oxidado de su propia sangre al morderse la lengua. Padre, Marcus se detuvo por un momento, tomando su espacio. Apenas tenía un hematoma en su brazo derecho. Miró a Nolan, y continuó.
Sabes que no puedes contra mí. Hacía mucho tiempo que te he superado ya. Sin embargo, no quiero hacerte daño, porque eres mi padre, y eres la persona a quien más admiro y agradezco mi existencia. Sin embargo, no puedo permitir que la Tierra termine en las manos del Imperio Viltrumita, pues su destrucción está garantizada. Pero tú tampoco quieres abandonar tu misión, por eso te pido que me dejes hablar con tu emperador y tal vez. Cierra la boca. Nolan le interrumpió a su hijo. Su regeneración ya trabajaba, fibras musculares reconectándose a nivel microscópico, mientras su ira crecía aún más. No sé qué demonios pasó en esa dimensión en la que te encontrabas, pero estás mal, hijo. ¿Acaso no crees que la humanidad de igual forma se rebelará ante ti? Tus días, años, o siglos se verán truncados por rebeliones. El imperio es consciente de esto, déjame decirte que la humanidad no es la primera civilización que vela por el interés de sus instintos biológicos. Tenemos métodos de mantener el control de especies con este tipo de especificaciones. Pero tú estás dispuesto a quemar al mundo por nada. ¿Cómo demonios pretendes que el emperador, el mismísimo emperador, te dé una audiencia a ti? Ni siquiera eres un soldado del imperio. Déjame decirte que ya habrías muerto, tus cenizas esparcidas en el frío y oscuro espacio, de tan solo referirte de esa manera al emperador. Marcus se mantuvo en silencio por un momento, sin querer explicarle a su padre de que existía una fuerza aún mayor en el universo. Marcus estaba interpretando de que tal vez, su padre creía que estaba loco, pero no se detendría a pensar en eso. Después de todo, él tenía un propósito, una razón. Un objetivo. La salvación de todo lo que conocía. Pero no era algo que su padre entendiera, o que quisiera entender. Si tu emperador no quiere negociar, entonces estoy dispuesto a ir a la guerra. No hay forma en que negociemos esto, padre. La tierra ahora me pertenece. Y sin pensarlo dos veces, Marcus se lanzó a su padre en solo un parpadeo de segundo. Sin que su padre pudiera hacer absolutamente nada, Marcus desplegó secuencia de 120 golpes precisos, impactó el torso de Nolan en menos de un segundo. Cada ataque se concentraba en puntos neurales específicos, debilitando conexiones entre sistema nervioso y músculos que, en un humano, podría significar una parálisis de las funciones motoras. A su padre, como mucho, podría interrumpir sus ataques por una fracción de segundo, antes de que sus supercélulas encontraran la anomalía y la ratificaran. Cuando el último golpe conectó, una puñalada de dedos extendidos justo debajo de las costillas flotantes, las rodillas de Nolan golpearon el suelo con fuerza suficiente para generar un nuevo lago tectónico. Marcus dejó escapar el aire contenido en su interior, sus pulmones procesando el aire de la atmósfera a ritmo acelerado. Observó a su oponente arrodillado, sus venas protuberantes latiendo bajo su piel magullada. La victoria estaba cerca, pero ambos sabían que los Viltrumitas no caían definitivamente con facilidad. De hecho, los músculos de Nolan parecieron tensarse más, mientras la mostraba la sangre que manchaba sus dientes, en un gruñido de esfuerzo. No creas que esto ha terminado, mocoso. Yo, tu padre, voy a encargarme de ratificar esa mentalidad que tienes. No lo entiendes, pero no puedo permitir que este mundo sea destruido. Nolan gruñó, sintiendo como todo el poder de sus músculos aumentaba a más no poder. Pero justo cuando Nolan estuvo a punto de atacar a su hijo, quien probablemente lo esperaba, un destello de energía les había interrumpido. Cecil Stoddard apareció en medio de un destello azulado, el traje chamuscado por culpa de las complicaciones del teletransporte, sus ñoños trabajaron horas extras en un esfuerzo de calcular las coordenadas exactas en la que se encontraba la errática batalla de ambos Viltrumitas. Sus pulmones colapsaron al instante por la diferencia de presión, pero el exoesqueleto médico que le habían trasplantado en su juventud años atrás, lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para gritar. ¡Deténganse! ¡Deténganse con un demonio! Están dementes, ustedes dos. El eje de rotación terrestre se ha desplazado 1,4 grados por el amor a Dios. No importa por qué demonios estén peleando, porque desean o no la Tierra. Pero si no terminan esto ahora, no quedará nada aquí que reclamar. Sus palabras se perdieron en el estruendo de otro intercambio. Nolan había agarrado a Marcus por la clavícula y lo arrojó contra el suelo destrozado en un agarre acérrimo. El joven Viltrumita se recuperó milisegundos antes del impacto, usando el impulso para ejecutar una patada giratoria que impactó el costado de Nolan. La explosión nuclear resultante vaporizó el río Sena. Afortunadamente, Cecil había sido teletransportado a tiempo. Fue entonces cuando ambos lo sintieron. Una vibración en el piso tectónico, un quejido del planeta en el que se encontraban batallando.
La Tierra, su campo de batalla, su arena involuntaria, comenzaba a desintegrarse bajo el estrés acumulado. Los océanos hervían en patrones caóticos, las placas continentales se deslizaban como témpanos sobre magma. Marcus miró a su padre. Nolan asintió. Tuvieron un asentimiento tácito, debían trasladar sus asuntos fuera de aquí. El abrazo que siguió no fue de reconciliación, sino de pragmatismo. Nolan activó cada fibra de su sistema muscular, canalizando toda su capacidad de vuelo en un único impulso vertical. Cuando despegó llevando a Marcus consigo, la aceleración instantánea creó un vacío que succionó millones de toneladas de escombros hacia la estratosfera. Cecil, quien se había desplomado en su control de mando, los vio desaparecer en un cono de luz Cherenkov. Los sensores del UDA registraron su trayectoria. 29,792 kilómetros por segundo exactos, en una dirección recta que probablemente los terminaría llevando a la constelación de Orión. A bordo de la Estación Espacial Internacional, un astronauta ruso capturó la imagen definitiva. Dos se entrelazaron, dejando atrás un planeta herido pero habitable. La fotografía se tituló El vuelo de los dioses antes de que los gobiernos años más tarde la clasificaran. La velocidad de vuelo había aumentado significativamente, hasta el punto de provocar la distorsión espacial. Pero debido a los golpes constantes de Marcus, Nolan fue obligado a cambiar la dirección de vuelo, desviándose hacia una masa terrestre aleatoria. El vacío entre Júpiter y sus lunas era un abismo silencioso, roto solo por el estruendo sónico de dos cuerpos moviéndose más rápido que la física humana podía comprender. Nolan mantenía su agarre férreo alrededor de Marcus, sus brazos como grilletes del metal más denso y duro. Habían cruzado el cinturón de asteroides en cuestión de minutos, pero Marcus no estaba derrotado. Con un movimiento fluido inspirado en el Baguazhang, un arte marcial basado en movimientos circulares, Marcus torció su torso y liberó un golpe de palma directo al punto de presión del antebrazo de Nolan. El impacto, concentrado en un área milimétrica, hizo que los tendones del guerrero veterano se contrajeran involuntariamente. Por una fracción de segundo, el agarre de Nolan se debilitó. Esa fracción de segundo fue suficiente. Marcus giró en el aire y, usando la propia inercia de su padre en su contra, redirigió su curso con una serie de patadas giratorias. Cada impacto resonó como un martillo contra Yunque, desviando su trayectoria hacia el gigante gaseoso. Júpiter, enorme y amenazante, los atrajo hacia su órbita, pero la gravedad de la Luna los capturó primero. Se estrellaron contra la superficie a velocidades que habrían vaporizado a cualquier ser humano, levantando una onda de choque que sacudió kilómetros de terreno. El impacto abrió un cráter de medio kilómetro de diámetro, arrojando géiseres de polvo rojizo al cielo. Nolan fue el primero en levantarse, escupiendo una mezcla de sangre y polvo extraterrestre. ¿Dónde demonios nos has traído?, gruñó Marcus, escaneando el horizonte con ojos adaptados a espectros de luz imposibles. El cielo parecía estar envuelto en tormentas devastadoras, teñido de rojo oscuro por la luz filtrada de Júpiter. La atmósfera, aunque respirable, olía a hierro y azufre, como si el aire mismo estuviera oxidado. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo rojizo, restos de minerales ferrosos erosionados durante eones, que se levantaba en nubes espesas con cada paso. Montañas escarpadas, negras como el carbón, se alzaban en el horizonte, sus picos afilados como cuchillas. Pero lo más inquietante eran los ríos. No eran de agua, sino de un fluido viscoso, de un rojo intenso, serpenteaban entre cañones y valles. Podría haber sido lava, o lo que sea que fuera eso. Marcus se incorporó, limpiándose la sangre del labio partido. Esto parece ser un satélite natural del planeta Júpiter, dijo, escaneando el terreno con desconfianza. Pero servirá para educarte adecuadamente. No voy a permitir que mi propio hijo muera por pensar que es invencible a su propia raza. Marcus resopló, ajustando su postura. Aquí, sin embargo, no tengo la necesidad de contenerme, padre. Ante las palabras de Marcus, Nolan sonrió con sus ojos endurecidos. Su corazón se cerró por completo y sin pensarlo dos veces. Respiró profundamente, mientras se hacía uno con su cuerpo. Sus músculos se endurecieron, marcados incluso en la piel de su cara. ¿Y quién te dijo que no me contenía? Ahora, siéntete orgulloso. Mi Karthuntaor es mi muestra de respeto hacia ti, hijo. Pensar que me tuviste que obligar a usar esto. Nolan dijo mientras observaba la sorpresa de su hijo Marcus. Pero este sonrió, y también le dijo. Bueno, yo también tengo mis sorpresas, papá. Y con estas últimas palabras de Marcus, dio rienda suelta a su técnica, los besos de Shiva, latido destructor.
Marcus se arrodilló, sus dedos clavándose en el polvo rojizo. El dolor de su costado se desvaneció, el sabor metálico de su sangre pareció lejana, el zumbido en sus oídos fue recibido por impactos reconocibles, todo se desvaneció ante ese sonido. Tutump. Tutump. Tutump, 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 tutump. Sus venas se iluminaron bajo su piel indestructible, trazando patrones rojizos como circuitos de lava incandescente. Los músculos de su espalda se retorcieron, realineándose en una configuración anatómica imposible, todo su cuerpo reconfigurándose para dar paso a un nuevo estado de poder. Tutump, 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 tutump. Los ojos de Marcus se volvieron completamente negros, sin iris, sin blanco, solo abismos que absorbían la luz misma. De sus poros emanaba un vapor carmesí, un subproducto de su metabolismo acelerándose más allá de los límites viltrumitas, sus células trabajando en adaptarse a un estado que las forzaba a repararse constantemente. Sus fibras musculares se desenredaron y recombinaron, aumentando su densidad un 300%, las sinapsis cerebrales ahora operaba a velocidad cuántica, percibiendo el tiempo en nanosegundos, probablemente menos, su dermis se volvió temporalmente no newtoniana, endureciéndose al impacto, pero flexible y resistente en reposo. Lo interesante de ese estado era que sus heridas se sanaban tan pronto como fuera dañado. Ahora estaba listo para luchar contra su padre. Nolan fue el primero en cargar, sin detenerse a admirar la nueva apariencia que su hijo tenía. Esa forma de mejorar su cuerpo, no le daba buena espina. Su puño, cargado con la furia que lo había hecho legendario en dentro del imperio, golpeó el aire con la fuerza de 1000 millones de toneladas. El impacto fue tan brutal que el suelo bajo sus pies se pulverizó, abriendo un cráter de kilómetros de ancho. Marcus tuvo el tiempo de cruzar los brazos, esperando el ataque definitivo de su padre, golpeando con todo lo que tenía. Crack. Los huesos vibraron de Marcus vibraron, encontrando fascinante el hecho de que su padre pudiera causarle dolor incluso con su defensa. No obstante, su defensa no cedió, volviéndose tan dura como para resistir el golpe devastador de su padre. La onda expansiva lo lanzó hacia atrás, surcando la superficie como un cometa, destrozando cordilleras enteras en su camino. Nolan no esperó a que Marcus se recompusiera. Se abalanzó como un relámpago rojo, Mach 300, sus puños lloviendo como meteoritos en la defensa de su hijo. Cada golpe era una catástrofe sobre la luna en la que se encontraban. Marcus por su parte, sonrió con un toque de arrogancia. Y en un movimiento que sorprendió a Nolan esquivó. Demasiado rápido, Nolan pensó alarmado. Nolan, incrédulo, se dio cuenta de que había golpeado el aire. A sus ojos, Marcus se movía como agua, evitando por completo el ataque de su padre. Entonces Marcus decidió que era su turno de atacar. Marcus dio un Bajiquan directo al plexo solar. ¡Pum! El aire explotó. Nolan abrió los ojos con incredulidad, sintió sus órganos estremecerse. Marcus no se detuvo allí y dio patada giratoria que partió el horizonte por kilómetros. ¡Chac! La mandíbula de Nolan crujió. Marcus realizó un dim-mac en el cuello, buscando cerrar su flujo vital. Pero Nolan solo tosió sangre, su furia lo mantuvo en pie en la lucha que evidentemente estaba perdiendo. Nolan, en un acto desesperado, agarró a Marcus y lo arrojó hacia el cielo. El joven Grayson voló, surcando la atmósfera inexistente, hasta que la luna de Júpiter en la que se encontraban parecía una pequeña esfera desde su posición. Entonces, Marcus se lanzó contra su padre, se lanzó de vuelta como un dios vengativo. Nolan desde su posición, lo esperaba ansioso, los puños ensangrentados listo para la próxima ronda en este lugar. Sus puños se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo, y luego, ¡boom! La luna en la que se encontraba, luego de un incandescente destello, se partió en dos grandes fragmentos. Grietas de fuego, hielo y cristal se extendieron como ríos, los océanos subterráneos estallaron hacia el vacío, y Júpiter, el gigante, contempló la destrucción de su satélite rocosa con completa indiferencia. Pasaron unos minutos hasta que Nolan volvió a recobrar la conciencia. Allí, encontró a su hijo, completamente cambiado, ya no tenía aquella transformación corporal que le había permitido superarlo por completo. Su hijo estaba sentado en una roca, esperando a que aparentemente despertara, pero Nolan sentía que todo su cuerpo le ardía, probablemente se trataba de sus músculos rugiendo de dolor. El Grayson mayor yacía entre los escombros, su cuerpo en un estado de reparación, su respiración agitada. Había peleado bien, pero no lo suficientemente bien. Había perdido contra su propio hijo, su propia sangre.
En alguna otra situación, estaría muy orgulloso, pero lo que esto representaba, su derrota, era el fin de la Tierra. Marcus lo observó reincorporarse lentamente, su traje parecía destrozado. Él también parecía desnudo. Sus ojos destellaban respeto y pena hacia su propio padre, pues sabía muy bien que su viejo tacaño no podría abandonar su misión incluso si así lo quería. En su mente, Viltrum era más grande que su propia existencia. Nolan vivía para Viltrum, y traicionar a Viltrum era como quitarse la vida. Luchaste increíble, padre. Marcus dijo, mientras miraba a su padre reincorporarse hasta estar de pie. Tú también, hijo mío. Espero que Mark pueda alcanzar la fuerza que has demostrado hoy, la necesitarán, mucho. Para que puedas volver a casa, vuela hacia esa dirección. Dijo, señalando hacia su izquierda. Ante las palabras de Nolan, Marcus sabía que, desde ahora, la Tierra estaba sola, a merced de los demás Viltrumitas. Ambos permanecieron en silencio por un momento, antes de que volviera a hablar. Hijo, sabes muy bien que estás equivocado. Pero has ganado esta disputa, y la respetaré. Solo protege a la familia. Marcus asintió ante la preocupación de Nolan. Padre e hijo se miraron por un momento antes de que Nolan volviera a decir unas últimas palabras. Marcus. Dile a tu madre que la amo. Y sin más, Nolan desapareció entre la oscuridad del universo, a un lugar que Marcus desconocía. Marcus cerró los ojos, se levantó de aquella roca y sin pensarlo dos veces, desapareció en la oscuridad del espacio, en dirección a la Tierra. Capítulo 17. 4 grados. Robot observaba las noticias en silencio, sus ojos artificiales captando cada imagen, cada palabra, cada cifra que se desplegaba en las pantallas flotantes frente a él. El mundo hacía mucho que había dejado de ser el mismo, cuando los dioses pelearon sin restricciones, o lo que sea que eso significara para los filósofos de turno en los foros de Internet. 2 años. Solo 2 años desde que el mundo había cambiado para siempre, en el que había pasado mucho, pero que podría resumirse en palabras simples. El eje de la Tierra se había desplazado 4 grados, ni más ni menos. Un número pequeño en apariencia, insignificante para quien no comprendiera su verdadero peso de lo que significaba siquiera un simple cambio en la posición exacta del planeta dentro del sistema solar. Para el malestar y los sentimientos conflictivos de Robot, la humanidad lo había aprendido de la peor manera. Los patrones climáticos se habían alterado sin remedio. Las estaciones ya no llegaban cuando debían. Ciudades que jamás habían visto nieve ahora se hundían bajo ventiscas imprevistas, mientras que otras, antes templadas, se cocinaban bajo un sol incandescente que parecía ser la clara representación del verano eterno. Las cosechas fracasaban, provocando una fuerte carencia alimenticia alrededor del mundo. Las costas se habían redibujado, por no mencionar que múltiples de las ciudades costeras habían sido enterradas por maremotos que arrastraron a las víctimas sin contemplación. El océano, siempre impredecible, ahora era una bestia aún más furiosa. Y luego estaba el cielo, que parecía tan surrealista. Robot alzó la mirada hacia las ventanas del complejo de su mansión, en el que se encontraba resguardado su verdadero cuerpo. Allí, entre el color azul del día, cuando las nubes se encontraban despejadas, podía distinguirse el tenue resplandor del anillo de rocas que orbitaba en el planeta. Un cinturón de escombros, restos de lo que una vez había sido un montón de miles de toneladas en rocas, ahora orbitando la Tierra como un recordatorio perpetuo de lo aterrador que podría ser un Viltrumita. Según se entendía, Marcus, en aquel momento, había decidido abandonar la Tierra para evitar seguir dañando el mundo, aunque para cuando decidieron destruir una luna de Júpiter, ya era demasiado tarde. Y solo habían luchado por 2 minutos que se habían transformado en una lucha constante en la que la sociedad aún se adaptaba a los nuevos cambios que hasta el día de hoy, habiendo pasado ya 2 años, todavía los afectaba. Por otro lado, al mundo le llevaría tomar una década para volver a la normalidad. A Robot, sin embargo, aún seguía fascinándole su nuevo cielo. Le pareció interesante el hecho de que Omniman jamás luchara tan en serio en el tiempo que se hacía pasar por un héroe en este planeta. Fragmentos de roca y polvo, atrapados en la gravedad del planeta, brillando como una cicatriz celestial. Algunos pedazos caían de vez en cuando, quemándose en la atmósfera, estelas de fuego que muchos confundían con estrellas fugaces. El gran Omniman. Resultó ser un traidor que había masacrado a los guardianes del globo, que estaba preparando la Tierra para la invasión de su gente. Si bien había calculado esto, no fue hasta que Cecil se lo había confesado que pudo comprender la gravedad del asunto.
Y ahora, Marcus era la única línea de defensa de este mundo, aunque aparentemente, el Salvador que había evitado la invasión, ahora la reclamaba como su patio de juegos. En términos técnicos, Marcus consideraba el planeta como su propiedad personal. Robot decidió ingresar a su sala de estar, mientras su mente seguía divagando en cientos de tareas de manera simultánea, teniendo incluso las neuronas para seguir divagando. El mundo intentaba seguir adelante, hasta donde los cambios se lo permitían. El suicidio había aumentado en un 20% solo en 2 años. Hoy era el día del recuerdo amargo de aquellos eventos, el evento del desastre mundial. Este día era una fecha impuesta por las Naciones Unidas para honrar a los millones que habían perecido no por un mero confrontamiento de 2 minutos, una simple pelea que se provocó consecuencias que se extendió como una catástrofe epidémica. 2 titanes, 2 viltrumitas, destrozándose mutuamente sin importarles lo que quedaba bajo sus pies. Ciudades enteras habían sido borradas en el conflicto. Países, fracturados. Familias, reducidas a cenizas y escombros. Ni siquiera los atlanteanos salieron ilesos de tal confrontación. Robot no podía evitar calcular las cifras una y otra vez. Los muertos. Los desplazados. Jamás pensó ser testigo de lo más cercano al plan fallido del fin del mundo. Todo el tiempo, pensaba en eso, pensaba en que probablemente pudieron hacer más, incluso si sus cálculos dictaban que solo tenían un 1% de hacer algún cambio relevante. El mundo me necesita, en persona, se dijo Robot a sí mismo. Había empleado un plan que le permitiría estar a la par de las grandes amenazas, debía hacerlo ahora, o de lo contrario, para cuando los viltrumitas volvieran a este mundo, el fin estaría garantizado. Robot observaba un holograma de una cadena de ADN perteneciente a Mark Grayson, uno de sus compañeros de su grupo de héroes. Él, junto con un selecto grupo de miembros, ahora portaban el manto de los guardianes del globo, siendo instruidos por el gran inmortal, quien había sido resucitado por los hermanos Maoler. Sin embargo, no era su verdadero objetivo. Una imagen en particular apareció en otra pantalla, la imagen de alguien mucho mayor a Mark. La marioneta de metal se mantuvo observando la imagen detenidamente, pensando en sus adentros. Muy pronto. Por las imágenes que ahora circulaban en las noticias, por las ceremonias se sucedían alrededor del globo. Velas flotando en ríos, nombres tallados en monumentos conmemorativos, silencios que gritaban más que cualquier discurso. El mundo no olvidaría. No podía olvidar. Y la tierra, ahora inclinada, jamás volvería a ser la misma. Los ánimos de Mark no estuvieron en buen estado durante 2 años. No con el peso de saber que su padre era un agente infiltrado que estuvo a punto de conquistar el mundo. Su familia había cambiado, mas no para bien. Todo lo contrario, ahora la vida parecía tan pesada, y su madre, aparentemente no sabía cómo confrontar el abandono de su esposo. El viento susurraba entre las hojas del roble gigante al que había llegado, cuyas ramas sostenían la pequeña casa de madera como si el árbol mismo la hubiera cobijado entre sus brazos. Mark aterrizó suavemente en la plataforma exterior, sintiendo el crujido familiar de la madera bajo sus pies. Mark siempre se decía a sí mismo. Control y precisión. No había visitado este lugar durante 2 semanas, pero hoy necesitaba pasar un momento de relajación, quería desahogar sus pensamientos con su confidente más íntimo de estos últimos 2 años, el aroma a tierra húmeda y corteza fresca le traía una extraña calma. Tocó la puerta con los nudillos, 2 golpes suaves del que probablemente sería inconfundible de alguien normal tocando, y no un híbrido viltrumita. Mark también hizo lo mejor que pudo, comprendió lo que pasaría si no tenía control de sus acciones, de su fuerza, de su poder. Ahora tenía un control de sus células espectacular, casi tan prodigioso como su hermano, aunque en lugar de orientarse al poder explosivo e indomable, era en realidad preciso y medido. Por un momento, no hubo respuesta inmediata, lo que no le sorprendió. Samantha siempre había tenido un horario caótico, perdida entre sus investigaciones o sus proyectos de restauración ecológica, pues había dejado el heroísmo y en su lugar se había dedicado a ayudar a las personas más necesitadas alrededor del mundo. Sus poderes fueron muy útiles para aliviar el hambre de muchas comunidades alrededor del mundo, y Mark había participado en cada una de las actividades. Justo cuando iba a llamar de nuevo, la puerta se abrió. Mark. Samantha lo miró con ojos penetrantes, como si pudiera diseccionar sus pensamientos con solo observarlo. Él sabía que ella había adivinado su visita. Pensé que te habías olvidado de cómo llegar aquí, el jueves te pedí que llevaras algunos paquetes hacia Perú, pero te negaste sin darme una explicación. Mark levantó las manos con nerviosismo.
No es fácil encontrar una casa en un árbol en medio del bosque más grande de América. Además, lo siento por eso, me encontraba en una misión muy problemática y no pude estar mucho tiempo en el teléfono. Respondió con una media sonrisa. El cansancio en su voz también era evidente, lo que suavizó la mirada de Eve al verlo tan derrotado, como se veía casi todo el tiempo. Ella lo estudió un segundo más antes de hacerle espacio para que pasara. Entra. Él asintió, haciendo lo que ella dijo. El interior era acogedor, iluminado por lámparas solares y velas. Libros, mapas y muestras de plantas cubrían casi todas las superficies. Samantha había convertido este refugio en un santuario de conocimiento, especialmente cuando un incidente, donde había hecho un parque de diversiones en el oriente, se hubiera desplomado por no tener cimientos adecuados, le dejó en claro de que debía de mejorar su saber. También ayudó el hecho de que estaba lejos del caos de las ciudades reconstruidas. ¿Quieres té?, preguntó ella, moviéndose hacia la pequeña cocina con temática herbolaria. Sí, gracias. Mientras ella calentaba el agua, Mark se dejó caer en un sillón gastado, mirando a través de la ventana circular. Desde aquí, podía ver el cielo teñido de anaranjado por el atardecer, y, si se fijaba bien, el tenue brillo del anillo de escombros que aún orbitaba la Tierra. ¿Pudo haber hecho una diferencia y hubiera ayudado a su hermano en aquel entonces? Probablemente no. Era muy débil, y probablemente seguía siendo débil, pero estaba haciendo mejoras, y eso era lo que importaba. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Samantha sin volverse, preparando las hojas de té. Mark se mantuvo en silencio por un momento, mientras tomaba un cuadro donde se observaba una imagen de los familiares de Eve, los familiares que ella debió tener, según lo que ella le había confesado. Mark respiró hondo, decidiendo contestar. Bien. Oh. También cómo puede estar. Desde que dejó su trabajo, todavía sigue trabajando en el hospital, ayudando con los refugiados climáticos costeros del país. Mark le explicó, aunque no mencionó las noches en que la encontraba llorando en silencio en la cocina, mirando fotos viejas de su padre, los momentos de diversión entre ambos, cuando eran una familia feliz. Había perdido 20 años de matrimonio en el que probablemente todo lo que ella creía sobre Nolan era falso, incluyéndolo a él. No obstante, ella aún no lo olvidaba, porque Marcus le había dejado un mensaje de su parte, que la amaba. Esa verdad, si en realidad era cierta, probablemente las últimas palabras de su padre le hicieron más daño que bien. Amanda asintió, sirviendo el té en 2 tazas de cerámica hechas a mano, en el que sus poderes no estuvieron involucrados. ¿Y Marcus? Lo visito cuando puedo. Mark aceptó la taza, sintiendo el calor a través del material. No habla mucho, con nadie en realidad. Aún no me creo que en realidad tiene más de 100 años. Ni siquiera parece mayor de 30. Él mencionó que los Viltrumitas, mientras más pasa el tiempo, menos envejece. El tiempo para él se congeló, permanecerá joven durante toda su vida útil. También me pasará a mí, supongo, pero no quiero pensar en eso. Probablemente lo visite mañana. Amanda pareció asentir, mientras comprendía lo que eso significaba. Sin embargo, tampoco pensó en eso. Amanda se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza con ambas manos. ¿Y tú? ¿Cómo llevas lo de ser un guardián del globo? Mark miró el líquido oscuro en su taza, buscando las palabras correctas. Las cosas avanzan. Lento, pero avanzan. Estamos trabajando en muchos casos, la Liga de Lagartos intentó apoderarse de la región oriental de la India, los lunáticos literalmente lanzaron una ojiva nuclear hacia Rusia. Ella no dijo nada, ya sabía que el nuevo grupo de los guardianes del globo estaban cargados de trabajo. Su silencio fue una invitación a Mark a continuar. Hemos logrado reubicar a más gente en las zonas seguras, y los satélites de contención están ayudando a desviar los fragmentos de escombros más grandes del anillo antes de que entren en la atmósfera. Hizo una pausa. Pero no es suficiente. Suspiró con resignación. Nada lo sería. Samantha lo observó con algo de lastima, sabiéndolo más o menos por lo que estaba pasando su amigo. Para el mundo, la noticia oficial del por qué Nolan había luchado contra los héroes se debió a que había sido controlado mentalmente por alienígenas desconocidos. Pero todos los héroes sabían, incluyéndole a ella, lo que había pasado en realidad. La DGA mantuvo en secreto todo lo relacionado con el Imperio Viltrumita y en completo silencio, probablemente se mantuvo buscando una forma de contrarrestar la futura invasión del Imperio, o al menos, encontrar la manera de sobrevivir. Pero hasta entonces, Mark y su hermano eran la única defensa del planeta. No es tu culpa, Mark. Samantha le volvió a explicarle.
Él apretó los puños sin querer. Lo sé. Pero eso no cambia que pude haber hecho más. Yo debí estar ahí, yo debí ayudar a mi hermano, persuadir a mi padre. Probablemente, él estuviera aquí, con nosotros, en lugar de estar vagando en el espacio. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Su padre y Marcus, destrozándose mutuamente en el aire, indiferentes a las ciudades que colapsaban bajo el impacto de sus golpes, el temblor de la tierra. Él había hecho todo lo posible de alcanzarlos, ese día había superado Mach 10 por su esfuerzo al máximo, pero ni siquiera pudo igualar ni el 3% de la velocidad con la que se desplazaban. Mark había intentado detenerlos, pero no había sido suficiente. Eso lo mortificó. ¿Por eso te uniste a los guardianes, no? Dijo Samantha, no como una pregunta, sino como una confirmación. Alguien tiene que asegurarse de que nunca vuelva a pasar. Y si algo así es inevitable, al menos estaré allí cuando ese momento pase. Mark dijo con seriedad, su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ella no discutió. En lugar de eso, tomó un sorbo de su té antes de preguntar. ¿Vas a ir a la conmemoración a los guardianes caídos mañana? Mark asintió. Sí. Marcus me había contado de que estaría allí también. Entonces yo iré. Él la miró, sorprendido. Samantha no había asistido el año pasado, diciendo que había decidido alejarse del mundo de los héroes permanentemente. Ante la sorpresa de Mark, ella sonrió. Alguien tiene que asegurarse de que no te hundas en tu propia culpa, dijo ella, como si leyera sus pensamientos. Además, creo que es hora de que el mundo me recuerde que existo, ¿no crees? Mark no supo qué responder, pero no hizo falta. El entendimiento pasó entre ellos como siempre lo había hecho, en silencio. Afuera, el viento mecía las ramas del árbol, y en el cielo, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, junto con el brillo fantasmal del anillo que nunca desaparecería. Pero por ahora, en esta casa entre las hojas, había un respiro. Y tal vez, solo tal vez, un poco de esperanza. Pentágono. Dejé a las luces frías de la instalación subterránea parpadeaban sobre las pantallas holográficas, proyectando datos en un flujo interminable de números y gráficos que monitoreaban la Tierra, tanto en la superficie, como en sus más recónditas profundidades. Cecil estaba sentado en su centro de mando, los ojos fijos en los informes de vigilancia global. 2 años después del cataclismo, y el mundo seguía tambaleándose aún. Pero él no tenía el lujo de tambalearse. Alguien tenía que mantener todo bajo control, que encontrar una solución. La puerta de seguridad se deslizó con un silbido neumático, y el Dr. Connelly entró, su bata blanca manchada con lo que parecía café y algo más oscuro, algo que Cecil prefería no identificar por el bien de su mentalidad. Stedman, saludó Connelly, con esa voz ronca de quien había pasado demasiadas noches sin dormir, algo que literalmente había pasado. Tenemos algunas noticias y resultados. Cecil no apartó la vista de las pantallas. ¿De Marcus? No, pero estamos al tanto de sus actividades actuales. Finalmente, giró su silla para enfrentar al científico. Connelly tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente. No era un buen signo. Sigue en la isla, continuó el científico. Exactamente donde lo dejamos hace 3 meses. No se ha movido mucho de su lugar, hace las rutinas de siempre, aunque actualmente nos enteramos de que había reunido a un equipo de 1500 personas. No tenemos idea de lo que están haciendo, pero hasta el momento, solo está allí. Cecil respiró hondo. La isla en cuestión era un pedazo de tierra deshabitada en medio del Pacífico, un pedazo de tierra en el que Marcus se había decidido mudar junto con un montón de gente que parecía tener tendencias sectarias. No sabían exactamente lo que Marcus estaba haciendo allí, pero la última vez que intentó meter su nariz en aquellos asuntos, había perdido miles de millones en equipo de vigilancia. Cecil se frotó el puente de la nariz. Háblame, ¿qué tanto avanzaste con lo que te pedí que viste en los análisis de la sangre de Mark? El científico tensó los hombros. Esa es la parte más complicada. Se acercó a una de las consolas y abrió un archivo cifrado. Imágenes microscópicas de células sanguíneas aparecieron, teñidas de un rojo oscuro. Las células viltrumitas no solo son increíblemente resistentes, explicó Connelly. Son inteligentes, en un sentido único que aún no podemos comprender del todo, al punto de que son adaptativas. Hemos intentado matarlas con todo lo que tenemos, y digo que todo en un sentido literal. Radiación extrema, temperaturas que deberían vaporizar cualquier tejido orgánico, toxinas diseñadas para atacar su ADN, incluso magia negra en el departamento de casos paranormales, y nada funciona. Cecil observó las imágenes con una mezcla de fascinación y horror.
Demonios. Entonces, ¿qué quieres decir con inteligentes? Eso es lo peor, pero fascinante a la vez. Estas aprenden, literalmente. El científico amplió una sección donde las células parecían reorganizarse bajo estrés. Cuando las sometemos a un agente letal, no solo resisten, evolucionan para volverse inmunes o mejoran. En cuestión de minutos, desarrollan resistencia. Es como si tuvieran memoria propia e independiente. Un silencio pesado llenó la sala. ¿Estás diciendo que no podemos matarlas? Preguntó Cecil, aunque ya sabía la respuesta. Connelly soltó un humor seco. No con nuestra tecnología actual. Y eso no es todo. Cambió la imagen, mostrando ahora una simulación. Si una sola de estas células entra en contacto con tejido humano normal, lo absorbe. Lo reescribe. Esto provoca en los tejidos humanos una mutación agresiva que lo hace implosionar, y en los casos más afortunados, si éste sobreviviera, sería capaz de aumentar su densidad fisiológica. Ser más rápido, más fuerte, más resistente. Un humano mejorado. Pero tenemos la teoría de que, en las condiciones adecuadas, las células podrían regenerar un Viltrumita completo a partir de una muestra lo suficientemente grande. Transformar la especie desde dentro hacia afuera. Obviamente, las posibilidades de que algo así pase son escasos, casi imposible. Cecil se quedó inmóvil. Eso explicaba por qué Nolan había sido capaz de sobrevivir a heridas que habrían matado a cualquier otro ser, aunque verlo así fue difícil de ver durante el tiempo en que estuvo en la Tierra. Cecil cerró los ojos. Esto era peor de lo que imaginaba. Si esa sangre caía en las manos equivocadas, tenemos que contener esto. Absolutamente nadie fuera de este cuarto puede saberlo. Asegúrense de siempre limpiar las muestras de Mark en todo momento. Debemos encontrar una debilidad. Su voz era un cuchillo. Sigue trabajando en ello. En secreto. Se levantó, ajustándose el traje. Y Connelly, si alguien más en este proyecto empieza a hacer preguntas, me avisas inmediatamente. El científico asintió, pero Cecil ya estaba de vuelta frente a sus pantallas, analizando los pocos informes de vigilancia de Marcus. Sus ojos se estrecharon con determinación. Un día de estos Marcus, un día de estos capítulo 18. Resentimientos, hace 2 años. El sol se ponía sobre las costas de Puerto Amarillo, un lugar que alguna vez fue un paraíso turístico antes de que el cambio en el eje terrestre lo convirtiera en una zona de riesgo. Fue aquí donde el difunto rey atlanteano había debutado en su primer día como héroe, cuando había decidido revelar al mundo la existencia de Atlantis para poder luchar contra una epidemia de criaturas marinas mutadas que denominaron kaijus. Titán, aunque vestido de civil, con una simple camisa hawaiana que fastidiaba a su mujer y gafas de sol, caminaba por la playa junto a Claire y su pequeño Fiona, de apenas 5 años. Había decidido dejar de lado su trabajo turbio con la mafia china por unos días, para poder dedicarse a su familia. Entre las discusiones recientes que había tenido con su mujer, se había replanteado su situación con ella y había decidido que era el momento de compensar al menos un tiempo en familia. El venir aquí, hasta aquel entonces, había sido la mejor decisión de su vida. Incluso había sido uno de esos raros días en los que podía alejarse del inframundo que se mantenía arraigada dentro de sus pensamientos. Era uno de esos días en los que podía fingir que era un hombre normal. Y entonces pasó. Hubo un leve temblor que apenas se sintió. Nada que Titán no encontrara como un inconveniente menor. Pero luego, su hija le llamó. «Papá, mira», gritó Fiona, señalando las olas espumosas. «Más alto, más alto». Titán rió, levantando al niño sobre sus hombros. Claire los miró con una sonrisa, grabando el momento con su vieja cámara instantánea. «Vamos, Todd», dijo, usando su nombre real. Eso era una indicación de que estaba perdonado. «No todos los días tienes vacaciones, será mejor que disfrutes del día». Él asintió. No le había contado lo tensas que estaban las cosas en la ciudad. Lo cerca que estaba Machine A de descubrir su doble juego, su intrincado plan para deshacerse de aquel androide molesto. Pero hoy no importaba nada de eso. Hoy solo importaba su familia. Y entonces el cielo se partió, literalmente. Luego. ¡Boom! Un estruendo ensordecedor sacudió los huesos de Titán, haciéndolo estremecerse del desconcierto. Su mujer gritó, aferrándose a él, mientras su niña le llamó. «Papi. Todo está bien, cariño. Descuida, papá está aquí». Titán le dijo, alarmado. Sostuvo a su hija en brazos mientras sentía un temblor más fuerte sacudir los cimientos de los edificios cercanos.
Los estruendos no permanecieron mudos por más tiempo. Boom, 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 boom. Los estruendos, aunque lejanos, resonaron como truenos multiplicados por 1000, retumbando en el horizonte. Titán giró hacia el mar, y fue entonces que su sangre se heló. Había sido un completo error haber traído a su familia a este infierno que se estaba desplegando. Una ola despiadada nada menos. Aquella ola era una muralla de agua de 30 metros, levantada por el desplazamiento de las placas tectónicas, acelerada por el cambio climático global. La gente empezó a gritar, corriendo en pánico. Titán actuó por instinto. Apretó a Fiona con un brazo y a Claire con el otro, corriendo en la dirección contraria de la ola que se les venía encima. «Debemos correr», exclamó, mientras sus capacidades mejoradas empezaba a traer repercusiones a su esposa. «Todd, espera, me estás lastimando». Ella se quejó, sintiendo la fuerza mejorada de su esposo. Titán notó la situación de inmediato, y sin pensarlo dos veces, tomó a su mujer como un costal de papas y avanzó lo más rápido que pudo. Dio todo de sí, como nunca lo había hecho jamás, por su familia, por lo que más amaba. Pero no fue suficiente. El agua los golpeó como un martillo pesado y denso, arremetiendo con toda la fuerza que tenía, arrancándole de las manos lo que más amaba. Titán, incluso con su fuerza sobrehumana, fue arrastrado como un juguete. Bajo el agua, vio como Claire intentaba alcanzar a Fiona, mientras eran arrastradas por la corriente que los separaba en cuestión de segundos. Dejó escapar un grito de desesperación, intentando nadar primero hacia su hija. Pero una gran roca marina se había estrellado contra él, quien no tenía preparado su defensa corporal, afectándolo de inmediato. Y luego, todo fue oscuridad. Para cuando había recobrado la conciencia gracias a los paramédicos, su familia, lo que más amaba, había desaparecido en la gran catástrofe que marcó los sucesos apocalípticos a nivel mundial como el día 1-4. Lo primero que Titán preguntó fue por ellos, su niña, su esposa. Pero los médicos bajaron la mirada, sin saber cómo responder. El tiempo pasó como un borrón para Titán. Pasaron 15 días en el que solo estaba concentrado en el paradero de su familia. Fueron 15 días de búsqueda sin descanso. 15 días de frenética investigación de sus paraderos, colaborando con los rescatistas para poder encontrar indicios. Hasta que un día, 2 semanas pasaron para que encontraran los cuerpos. Claire, de alguna manera había encontrado la manera de tomar a la niña e intentar protegerla, su esposa abrazó a Liam incluso en la muerte, varados en los restos de un bosque arrasado a kilómetros de la costa. Esa noche, Titán decidió tomarse las cosas con calma, y pensar detenidamente qué demonios había ocurrido para que pasara esto. Entonces las noticias hablaron sobre lo que había pasado, resumiendo lo sucedido, la razón del por qué la tragedia. Omni-Man se volvió loco, unos alienígenas controlaron su mente para que atacara la Tierra. Un nuevo héroe, The Power, quien había sido el responsable de evitar el avance de la invasión Flaxana, había luchado contra Omni-Man y le había vencido, llevando la pelea hacia el espacio. Nolan, avergonzado, decidió abandonar el planeta. A Titán le importó una mierda lo sucedido. Era más que evidente que había algo más que simplemente una locura. Él investigaría, y luego les haría pagar, a todos. Y para eso, decidió hacer algunos preparativos. Mató a todos los hombres de Machine Head que quedaban, asegurando su control total sobre el crimen organizado de toda Nueva York. Reunió a gente nueva en sus filas, todos ellos con el único requisito de compartir el único propósito: hacer pagar a los responsables de haber hecho tanto daño en este mundo. Y sus esfuerzos en estos últimos 2 años habían dado sus frutos. En el presente, Titán caminó con paso firme por los pasillos de mármol del rascacielos que ahora le pertenecía, el edificio que le había prometido en algún momento a su hija Fiona. Cada resonar de su calzado lujoso era un recordatorio del poder que había tomado, destinado a su viciosa venganza que permitiría el descanso de su familia. Hombres armados custodiaban cada esquina y cada rincón del edificio, inclinando la cabeza en respeto al hombre que le habría prometido encontrar al responsable de haber destruido sus vidas. Cada uno de aquellos hombres que estaban bajo su mando, había dejado algo en ese día, y la esperanza de poder pagarle con el mismo dolor a los responsables era la única razón por la cual aún se mantenían respirando. Titán, imperturbable y carente de alguna expresión, se detuvo frente al ascensor privado. Pulsó su mano recubierta de roca contra el sensor, y el sistema de seguridad zumbó, reconociendo su autoridad. La puerta se abrió. Titán entró, giró una llave especial diseñado para que abriera solo con la fuerza y la velocidad de torque exacta, y el ascensor descendió, llevándolo al subsuelo oculto bajo toneladas de concreto y acero.
Cuando las puertas se abrieron, el aire era más frío, denso y desinfectado. El lugar era nada más ni nada menos que un laboratorio para sus operaciones en el negocio. También le servía como una base de operaciones. El laboratorio subterráneo parecía una fusión entre búnker militar y sala de tortura futurista. Luces blancas iluminaban un espacio lleno de monitores, cables y cápsulas de contención en el que mantenían los órganos a traficar en el mercado negro. Al fondo, un hombre de traje gris lo esperaba. «Bienvenido, jefe», dijo su subordinado, una sonrisa torcida en su rostro cansado. Volvió a recaer en la bebida. Titán pensó por un momento, antes de asentir. Sus ojos, oscuros e implacables, se dirigieron de inmediato a la celda en el centro de la sala. Detrás del vidrio blindado, un agente de la Dirección Global de Asuntos Superhumanos, DGA. Se retorcía en su silla, esposado, con el rostro ensangrentado y tan hinchado que apenas podía mantenerse respirando. También había signos de tortura en sus manos, sus uñas arrancadas sin misericordia. «¿Qué has conseguido?», preguntó Titán, su voz era serena y desprovisto de cualquier indicio de emociones. «Nada, todavía», respondió su hombre, limpiándose las manos con un pañuelo. «Pero no hay problema, de todos modos. Solo quería que me entregara la información por su propia voluntad, mis habilidades se vuelven desagradables cuando más lo uso. Sin embargo, me ha obligado a entrar en su cabeza, y llegas justo a tiempo». El subordinado se acercó a la celda. Sus ojos brillaron con un tenue resplandor violeta. Titán observó en silencio cómo su subordinado, un telépata, tomaba un casco neuronal que se colocó en la cabeza y entraba a la celda. Y entonces, con una mano en la frente del agente, conectaba su mente con la del agente. Era uno de sus activos más valiosos, pero tenía el inconveniente fatal para el hombre. Al conectar las mentes, su uso prolongado podría disociar su mente, pudiendo tener riesgos de cambio de personalidad. El prisionero tembló violentamente, como si 1.000.000 de agujas invisibles perforaran su cerebro, algo que también lo estaba recibiendo su usuario. Titán dio un paso más cerca. Los monitores mostraron imágenes recogidas por el casco neuronal, flashes caóticos de información destilada directamente de la conciencia del hombre. Los altavoces resonaron en la habitación. Apareció una palabra: Viltrumitas. Una raza guerrera, conquistadora de mundos, increíblemente poderosa. Titán apretó los puños mientras veía el rostro de Omniman entre las imágenes. Así que eso era lo que ocultaban. Titán pensó. Después, la verdad. Nolan Grayson, el supuesto protector de la Tierra, había sido un emisario Viltrumita enviado para debilitar el planeta desde dentro. No un héroe, solo un espía, un soldado. La información siguió fluyendo. Los hijos de Omniman. Uno de ellos, Marcus Grayson, conocido públicamente como Dead Power, había sido el responsable de repeler a su padre, evitando que la Tierra terminara siendo conquistada. Pero en el proceso, su lucha había provocado una cadena de sucesos desastrosos que llevó a los eventos del día 1-4. Mitad humano, mitad Viltrumita. Un cruce entre dos razas destinado a ser una pieza clave para el futuro de la Tierra. Eso pareció la cruda ironía. Luego, la peor parte. La DGA había sabido todo esto desde antes del enfrentamiento público entre Omniman y su hijo. Que Nolan había sido el responsable de la muerte de los guardianes del globo, y lo habían ocultado, manipulando la narrativa para ocultar a los responsables de tanta muerte, al mismo alienígena, y a su hijo Marcus, quien aparentemente pensaba que la Tierra ahora era de su propiedad. Más increíble aún, los laboratorios de la DGA experimentaron en secreto con rastros de sangre Viltrumita que lograron recuperar de las batallas del hijo menor del alienígena, Mark Grayson, actual miembro de los Guardianes del Globo. La conexión se rompió abruptamente. El agente cayó inconsciente, su mente destrozada. El telépata, por su parte, cayó de rodillas, su mente desorientada y confusa. La sangre escapaba de sus orificios nasales. Titán se quedó inmóvil, procesando cada fragmento de la información. Sabía que su mundo era jodido, pero esto era diferente. Era como descubrir que las reglas del juego nunca existieron para él. Pero ahora que tenía todo lo que necesitaba, dejó escapar un suspiro antes de mirar a otro de sus subordinados. Ayuda al telépata a recuperarse. Llévalo a la cámara de solución. Ordenó. Titán dio media vuelta, caminando de regreso hacia el ascensor. Muy pronto, las cosas se moverían bajo su tablero, y cuando llegara el momento adecuado, entonces volcaría todo y se vengaría del espía Viltrumita. Le importaba una mierda la represalia del imperio, él solo quería vengar a su hija y su esposa. Antes de ingresar al ascensor, se detuvo antes de dar la siguiente orden.
Maten a la gente, y disuélvanlo para no dejar rastros. Y sin más, se fue. Isla del Pacífico. El sonido del viento contra las hojas era apenas un susurro en la alta torre donde Marcus meditaba. Había estado manteniendo su yo sincronizado con su cuerpo, en busca de alcanzar la perfección fusión entre mente, cuerpo y espíritu. Estaba sentado sobre el mármol frío, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, su respiración medida y profunda. La luz del amanecer apenas rozaba su rostro, y el olor de las costas que rodeaba su territorio lo mantenía en una calma total. Marcus, manteniendo sus rasgos serenos, su apariencia era parecida a su padre, Omniman, aunque más joven. Había pasado 2 años desde que su padre se había ido, dejando a su familia para probablemente encontrar la manera de evitar la destrucción de la Tierra y desde entonces, había sido imposible comunicarse con el viejo tacaño. Su madre, sin embargo, había caído en una depresión que simplemente no pudo arreglar. Ella extrañaba a Nolan, independientemente de su verdadera identidad. Para ella, el hecho de que hubiera preferido abandonar la Tierra y alejarse de ellos se debía a que sí los amaba. Un leve destello azul rompió la quietud del lugar, un portal se materializó sobre la realidad, como lienzo en el espacio, y de ella, un joven salió del portal. Se trataba de uno de sus tantos subordinados, un joven de traje negro, con ojos brillando de energía pura y poderosa. Era un activo que Marcus apreciaba, pues poseía la habilidad de crear portales, un recurso que Marcus valoraba al momento de viajar a lugares lejanos sin tener que volar a su máxima velocidad. Ya sabía que su vuelo podría distorsionar el espacio. Marcus, dijo el subordinado, con tono urgente pero respetuoso. El director de la Agencia de Defensa Global solicita su presencia con urgencia. Marcus abrió los ojos lentamente, exhalando el aire que había contenido. Sintió que ya era hora, después de todo, necesitaba fondos para seguir con la investigación de sus científicos. La relación entre Cecil y Marcus se había transformado en una cuestión de negocios. Marcus ayudaba a la DGA a resolver algunos problemas que sus héroes no podrían hacer, mientras él recibía una lucrativa suma de dinero que le permitía financiar a sus propios tipos inteligentes. Marcus se puso de pie con calma, mientras pasaba su mano a través de su kimono. El símbolo Viltrumita se plasmaba como si se tratara de un símbolo de clan. Está bien. Su voz era profunda, serena. Llévame allí. Sin perder tiempo, el subordinado extendió una mano, trazando un círculo de luz azul frente a ellos. El portal se abrió, revelando al otro lado la imponente sala de mando de la DGA. Marcus cruzó el umbral sin dudar, seguido de su subordinado. En la DGA, el ambiente era tenso, en especial cuando eran visitados por el hijo mayor de Nolan. Aún recordaban la masacre de hace 2 años, en el que no pudieron ser capaces de defenderse en lo absoluto. Cecil Stedman, completamente imperturbable ante la llegada de Marcus, lo esperaba junto a un banco de monitores. Cuando Marcus se acercó, Cecil desajustó su corbata, hablando de inmediato. Tenemos un problema en Japón, dijo, mientras uno de los monitores mostraba imágenes satelitales. En la región de Toku, un kaiju ha emergido de los océanos. Está arrasando pueblos costeros y áreas rurales, aunque afortunadamente, todas estas están deshabitadas. Aún no llega a zonas densamente pobladas por los refugiados, pero es cuestión de tiempo para que decida pasar por ahí. Marcus frunció ligeramente el ceño mientras observaba las imágenes. El monstruo era colosal, despedazando edificios abandonados y atravesando los campos como un huracán de pura furia. ¿Dónde está Mark?, preguntó Marcus, su voz cargada de la calma. Por lo general, Mark se encargaba de este tipo de situaciones. Cecil negó con la cabeza. Está en una misión en Marte. Supervisando un estudio para comprobar si puede ser posible crear una colonia en Marte. Probablemente se tarde una semana, así que no podemos esperar a que regrese. Marcus asintió despacio, entendiendo la gravedad de la situación. ¿Cuál es el objetivo? Neutralizarlo antes de que alcance Sendai. Si llega allí, las pérdidas serían catastróficas. Marcus no respondió enseguida. Su mirada se endureció y dio un paso hacia el portal que el subordinado aún sostenía abierto, el resplandor azul reflejándose en su figura imponente. Entiendo. Me encargaré. Pero recuerda que la tarifa esta vez aumentará al doble. Sin otra palabra, Marcus atravesó el portal, dejando a Cecil maldiciendo en sus adentros. Este tipo, quien ahora era más viejo que él, había estado haciendo sangrar a la DGA de manera descarada. Hasta más de 170 millones por cada misión a la que se le asigna. Un favor de Marcus costaba tanto como la compra de una aeronave de última generación. Japón.
El cielo sobre Toku ocultaba los rayos del sol oriental, cargado con el peso de una tormenta que parecía formarse de manera repentina. Sin embargo, no era el clima lo que tensaba el aire, sino algo más, algo monstruoso. Entre los escombros de una ciudad fantasma, se mantenía imponente una criatura. Tenía 30 metros de pura bestialidad blindada, su cuerpo redondeado de un verde enfermizo y traslúcido, mientras pisaba fuerte con sus 4 patas monstruosas. Sus tentáculos, gruesos como torres, se retorcían con la fuerza suficiente para partir edificios de un solo latigazo. Todos estos aferrados a su cuello como protuberancias que envolvían su cabeza. Se movía lento, arrogante, como si supiera que nada en ese mundo podía lastimarlo. Y entonces Marcus apareció en una explosión de velocidad. En medio del estruendo rompió las nubes, el Grayson mayor cayó como un meteorito, hundiendo el suelo a sus pies. No necesitaba presentaciones. Su mera presencia hacía temblar la tierra, aunque desde aquel entonces, trataba de evitar soltarse demasiado para no dañar el planeta otra vez. El Kaiju rugió, desafiante, dándose cuenta de la presencia de Marcus. El híbrido no respondió a los gritos de la bestia marina. Solo se colocó en posición, preparado para acabar con aquella bestia. El monstruo atacó primero. Un tentáculo se lanzó como un misil, buscando reducir al guerrero a una mancha en el pavimento destrozado. Pero para cuando su tentáculo colisionó como el suelo, Marcus ya no se encontraba allí. Con un movimiento fluido, casi danzante, esquivó el golpe redirigiendo el impulso del Kaiju para desbalancearlo. Antes de que la bestia recuperara el equilibrio, Marcus golpeó como un relámpago. Y no fue un puñetazo cualquiera. ¡Boom! Fue un Dim Mak, un golpe a los puntos de presión, que solo tenía el propósito de provocar una contracción muscular instantáneo y doloroso. El impacto resonó como un cañonazo, y el Kaiju retrocedió, rugiendo de dolor, su coraza verdosa destrozado como un crustáceo. 2. Tu armadura es dura, pero no lo suficiente. Marcus reflexionó, completamente tranquilo. El Kaiju, ahora furioso, descargó un ataque tras otro. Sus tentáculos azotaron el paisaje, convirtiendo calles en cráteres. Pero Marcus, con su velocidad superior, simplemente se movía de un lugar a otro sin problema alguno. Marcus economizaba sus movimientos, lanzando ataques de sondeo hacia la criatura, solo haciendo el movimiento necesario. Cada esquive era una oportunidad para contraatacar. El monstruo, al ver que simplemente no podía hacer absolutamente nada para golpearlo, dejó escapar un grito de desafío, liberó su último recurso. Un haz de energía desde su boca, capaz de vaporizar montañas. Pero Marcus simplemente no sintió temor ni sorpresa. Simplemente contraatacó, sabiendo que aquel rayo de energía podría ser un inconveniente para los refugiados lejos de aquí. No quería que Cecil le descontara un centavo a su tarifa. Su puño se cerró, y el aire mismo fue como si se hubiera comprimido a su alrededor. 3 millones de toneladas de fuerza concentrada en un solo movimiento. Y entonces, Marcus desapareció. El golpe conectó. ¡Plas! La armadura del Kaiju, una coraza que resistiría bombas nucleares, estalló como cristal bajo un martillo, su carne y sangre se hinchó como globo, y sin poder soportar la energía transferida, explotó en un charco de viseras y sangre que llovió en sus alrededores. La onda expansiva arrasó kilómetros a la redonda, levantando una nube de polvo que ocultó el sol. Afortunadamente, no causó daño significativo a las ciudades y pueblos vecinos. Entre la lluvia de viseras, Marcus descendió al suelo con calma. Un portal se abrió frente a él y de inmediato ingresó al interior de esta. Y de manera tan sencilla, la batalla había terminado. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku. Capítulo 19. Expuestos. Residencia Grayson. El sonido del reloj en la pared era lo único que rompía el silencio en la casa, una sensación de soledad envolvía a la única mujer de aquel hogar. Se sentía vacía, por decir poco, pues sus sentimientos iban mucho más allá de una simple depresión. Debbie, sentada al borde de la cama, sostenía entre sus manos un vestido negro de tela fina, sin atreverse todavía a ponérselo. No sabía si asistir a la gran conmemoración haría algo, pero definitivamente, los sentimientos de culpa estarían ahí, haciéndole preguntarle muchas cosas. La luz matinal, pálida y fría, se filtraba entre las cortinas mal cerradas. No había música, ni televisión encendida. La casa se sentía hueca, vacía, como si toda vida hubiese sido absorbida tiempo atrás. Ella estaba siendo fuerte, pero la presencia de sus hijos apenas la mantenía consciente de su propia realidad, junto con la vaga esperanza de que algún día, su mundo se completaría una vez más.
Debbie respiró hondo. Cerró los ojos. Contó hasta 5. No sirvió de nada. El vacío seguía allí, apretándole el pecho con una fuerza que parecía demasiado grande para una mujer sola. ¿Por qué tuvo que dejarlos? Ella siempre se preguntaba a todo momento, esperando algún día encontrarlo, o él a ella. Probablemente buscar la manera, así encontrar las fuerzas para golpearlo y decirles tantas cosas que aún mantenía en su corazón. Y que si él aún la seguía amando, debió hacerse cargo de sus hijos, su familia, y afrontar el futuro, juntos. Pero el muy cobarde. Hoy se conmemoraba el día 1/4, el día en que el mundo casi dejó de existir bajo los puños de su esposo Nolan y su hijo Marcus. Las secuelas de tal enfrentamiento dejaron millones de muertos, un jodido anillo de rocas que orbitaba en la Tierra. Ese también fue el día en que su vida terminó de romperse. Con manos temblorosas, se puso el vestido negro, dejó caer su cabello sobre los hombros y caminó hasta el espejo. Apenas se reconoció. La mujer del reflejo parecía más vieja, con arrugas donde antes había suavidad, con una mirada marchita que ni el mejor maquillaje podía esconder. Se obligó a dibujar una sonrisa para el resto de su familia, una que duró exactamente 2 segundos antes de desplomarse bajo su propio peso. Cuando estuvo lista, salió de su habitación. Al llegar a la sala, vio a Marcus sentado en el sillón. Su hijo mayor, ahora no era el chico que alguna vez conoció, no desde que había quedado atrapado dentro de una dimensión del que poco hablaba. A pesar de que de vez en cuando la visitaba y la ayudaba con los quehaceres de la casa, ella sabía que su niño ya no era el mismo, y que estaba cambiado por algo que había cegado su objetivo de vida. Cecil le habló sobre los pensamientos de Marcus, algo que ella cuestionó. Pero él se negó a darle explicaciones, pero que aseguró que era en beneficio de la Tierra, aunque lastimosamente, Debbie sabía que su hijo se encontraba profundamente perturbado por algo. Después de todo, no era normal su necesidad de estar bajo meditación todo el tiempo. ¿Cómo estás, madre?, preguntó Marcus, rompiendo el silencio, mientras se levantaba de su asiento. Su kimono negro se encontraba acorde al gran evento. Debbie aún no se acostumbraba a los cambios de su niño, ahora no tan niño. Marcus ahora tenía más de 100 años. Debbie intentó sonreír. Asintió. Estoy bien, cariño. Marcus no pareció convencido, pero no insistió. Se levantó del sillón, acomodándose el kimono. Había pasado mucho tiempo, pero tal parecía que Marcus tendría que levantar la mentalidad de su madre una vez más. ¿Puedo hablarte por un momento, madre?, preguntó en voz baja, casi temeroso de romperla. ¿Tiene que ser ahora? Hijo, murmuró ella, sin alzar la vista. No puedo pensar en nada ahora, necesitamos llegar temprano a la conmemoración. Marcus por su parte, permaneció en silencio, acercándose hacia su madre. Al estar cerca de ella, su mano cayó en su hombro. Miró por casualidad el retrato de su padre, donde se encontraban todos en familia, guardando el pasado. Aún me acuerdo de cuando era niño. Visitamos a los abuelos, y en la noche, él me leyó un libro que contenía proverbios chinos, algo que me sorprendió. Comenzó, pensando en el pasado con algo de nostalgia. Cuando se encontraba en Flaxan, pensamientos como esos, hacían un contraste muy enmarcado que contradecía sus nuevas creencias actuales. Probablemente el Marcus de joven jamás se comportaría como el Marcus de ahora, pero no había remordimientos de su parte. Entre estos, hay uno que no dejo de pensar. Dice, el agua fluye porque se adapta. Quien se aferra al dolor, se convierte en piedra. Debbie apenas giró el rostro hacia él, ella también se acordaba de aquellos molestos y aburridos proverbios de su padre. Sus ojos, enrojecidos, parecían 2 luceros marchitos que estaban a punto de llenarse de lágrimas una vez más. ¿Y qué se supone que tratas de decirme, Marcus?, susurró, sin fuerza. Sé lo que tengo que hacer, pero simplemente, no puedo. ¿Acaso no crees que he intentado olvidarlo? No, mamá, respondió Marcus él con una dulzura inesperada. Puedes recordarlo, es normal. Después de todo, es el padre de tus hijos, no puedes simplemente echar a perder 20 años de tu vida a la basura. Pero esa incapacidad de olvidar no debe encadenarnos. El agua no niega las rocas que encuentra en su camino, pero tampoco se queda atrapada. Fluye. Encuentra otra forma. Debes aprender a fluir a través de las situaciones de la vida. Las lágrimas volvieron a deslizarse por el rostro de Debbie, silenciosas, cayendo hasta su barbilla. No sé si puedo, hijo, confesó. Me siento vacía. Como si todo lo importante se hubiera ido con él. Lo extraño mucho, Marcus.
Marcus le dio un ligero abrazo, en un gesto pequeño pero firme. Eres una mujer fuerte, mamá, sé que podrás hacerlo. Has hecho lo imposible al criarnos y enseñarnos cómo lo has hecho. Confío en ti. Ella lo escuchaba, las palabras de su hijo eran ciertas, ella lo sabía, pero las emociones en su interior parecían ser más grande que ella misma. ¿Y si no puedo esta vez? Preguntó con voz temblorosa. Hijo, estoy cansada de todo esto. Ha pasado muchas cosas y todo esto es demasiado para mí. Entonces descansa, mamá. Pero no te rindas. No temas avanzar lento, solo teme detenerte. Sé que no vas a detenerte. Muchos esperan por ti, Mark necesita que vuelvas a ser tú. No importa si hoy solo puedes llorar, o si mañana solo puedes mirar el cielo y pensar en lo que sucedió. Cada pequeño paso te aleja un poco más de este dolor. Debbie rompió en un llanto más suave, muy humano y vulnerable. Ella se aferró a su hijo como un salvavidas, mientras trataba de recomponerse. Papá eligió irse, continuó Marcus, su voz vibrando con una madurez que ella aún empezaba a comprender. Y eso duele, no puedo negarlo. Hubiera deseado no haber luchado contra él. Te aseguro que si padre hubiera tenido otra opción lo hubiera tomado sin dudarlo, pero no la tuvo. Sin embargo, su decisión no puede definir quién eres tú, mamá. Ella cerró los ojos, dejando que su dolor fluyera como un río liberado. Me siento tan sola, Marcus, murmuró, nos tienes a nosotros mamá, a Mark y a mí. No estás sola en realidad. Debbie asintió, mientras dejaba escapar una risa genuina. Gracias, mi niño sabio, alcanzó a decir entre sollozos, un nombre al que Marcus se había acostumbrado desde hacía mucho. Marcus sonrió, mientras se separaba del abrazo. No soy sabio, mamá. Solo te estoy recordando lo que tú me enseñaste cuando era pequeño, dijo, solo ten en cuenta que estaré ahí para ti, que todos nosotros aún estamos aquí, y que sobre todo, el sol vuelve a salir después de la noche más oscura. Permanecieron en silencio por unos momentos, antes de que Marcus volviera a hablar. Mark, ¿dónde está? ¿No asistirá con nosotros? Preguntó Marcus, mirando alrededor. Debe estar por llegar, había salido a visitar a su amiga. Dijo Debbie, con su voz ya calmada. Como si lo hubieran invocado, la puerta principal se abrió con un chirrido. Mark Grayson cruzó el umbral de la casa, con algo de prisa debido a su retraso. Llevaba un traje negro impecable, aunque su corbata parecía un poco desajustada. La expresión en su rostro, una mezcla de melancolía y tristeza, había sido reemplazado por una clara sorpresa. No pensó en encontrar a su hermano en casa. «Hey, Marcus», dijo Mark, acercándose a ellos, forzando una sonrisa mientras le daba un leve golpe amistoso en el hombro. Ambos hermanos habían hablado poco durante hacía un tiempo. Luego, sus ojos se encontraron con los de su madre. «Mamá». Debbie no dijo nada. No hacía falta. Se acercó a su hijo menor y lo abrazó. Era un abrazo contenido, breve, lo suficiente como para que ambos recuperaran las fuerzas que necesitaban para seguir adelante con este día. Sin más palabras, los tres salieron de la casa. La ciudad parecía suspendida en una calma irreal. Banderas negras ondeaban en las calles, y enormes pantallas digitales mostraban los rostros de los héroes caídos, y los millones de personas que murieron en aquel trágico desastre. Además de los ciudadanos, héroes locales, junto con autoridades encargadas de las evacuaciones, todos ellos pasaron a mejor vida. Todos ellos fueron pasados como mártires que pelearon y cayeron durante el caos de 1-4. El centro de la ciudad había sido acondicionado para la ceremonia. Miles de personas se congregaban en silencio, algunos llevando flores, otros simplemente estando presentes. En el escenario principal, una enorme estatua nueva dominaba el paisaje. Una figura humana alada, de género indistinto, que alzaba un planeta herido entre las manos. La inscripción en la base decía: «Para aquellos que hoy recordamos, por siempre y para siempre». Debbie se detuvo al verla. Sintió que le faltaba el aire. Mark la notó y se acercó. «Mamá». «Estoy bien», dijo, aunque su voz tembló. El rostro de su esposo, de solo pensar en todo esto, ella se negó a decaer esta vez. La familia Grayson encontraron sus asientos entre las primeras filas, reservadas para los presentes. Nolan, a pesar de ser uno de los responsables de lo sucedido. La DGA se había asegurado de encubrir sus intenciones con un supuesto ataque de control mental. Debbie se sentó entre sus dos hijos. A su izquierda, Marcus se mantenía sereno y desprovisto de emociones, ajeno al peso de sus actos. A su derecha, Mark parecía inquieto, con la mandíbula apretada. Él esperaba que Samantha lo encontrara pronto.
La ceremonia comenzó con un silencio absoluto. Un grupo de músicos tocó un himno lento y doloroso. Luego, el presidente subió al escenario. Habló de sacrificios, de valentía, de reconstrucción. Cada palabra parecía un eco hueco en la mente de todos. Cuando el presidente mencionó alguno de los nombres de los caídos, Debbie bajó la cabeza. Unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero no hizo ningún gesto para secarlas. Dejó que cayeran. Cuando mencionaron el nombre de Nolan Grayson, solo pudo escucharse el sollozo silencioso de Debbie. La identidad civil de su esposo, el escritor, fue dada como fallecida a causa de un derrumbe por el terremoto. Cuando terminó la ceremonia, cada familia fue invitada a acercarse a dejar una ofrenda floral. Debbie, Marcus y Mark se levantaron juntos. Frente a la estatua, Debbie dejó una rosa blanca. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Cuando se alejaban del escenario, Debbie tomó la mano de Marcus, y Marcus la apretó suavemente. Mark caminó a su lado, erguido, pero con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. En el silencio que los envolvía, Debbie encontró un pequeño refugio. No era felicidad. No era alivio. Era algo más tenue, más frágil. Esperanza. La esperanza de que, pese a todo, aún quedaba algo por lo que luchar. La ceremonia transcurrió sin ningún tipo de inconveniente, mientras era transmitida a cada rincón del planeta. No importaba si el sol iluminaba Nueva Delhi o si una fría nevada cubría Moscú. En cada hogar, cada cafetería, cada parque público, la gente miraba las pantallas digitales. Era el día 1-4, el día en que la humanidad recordaba su más oscuro momento. El inmortal estaba de pie sobre la tarima central, su traje negro ondeando suavemente bajo la brisa. Su figura era imponente, símbolo viviente de eras pasadas y batallas ganadas. Por un momento observó a la familia Grayson, y a pesar de que su rostro parecía imperturbable, no pudo evitar sentir algo de rencor por Marcus. Lo miró fijamente, al hijo mayor de Nolan. No lo reconocía, no reconocía nada de la persona en la que se había convertido. Le había arrebatado la tierra a su padre, para reclamarla para sí mismo, aparentemente por el mero gusto. Aquellos 100 años en aquella dimensión provocó algo en el muchacho, pero no sabía qué exactamente. Pero de lo que, sí estaba seguro, era que buscaría la manera de hacerle pagar lo sucedido, esta tragedia. Cecil y él estaban trabajando en todo lo que necesitaban para eso. Encontrando la manera de liberar al mundo de su futuro tirano. El rostro curtido de Inmortal estaba más grave que nunca. Respiró hondo y comenzó a hablar, limpiando sus pensamientos de sus cavilaciones rencorosas. Hoy, nos reunimos no solo para llorar a los caídos, sino para prometer que sus muertes no fueron en vano. Miles de rostros lo observaban. Algunos lloraban, otros sostenían flores marchitas entre las manos. Debbie, quien mantenía su rostro bajo, era sostenida entre Marcus y Mark. Marcus miraba con atención. Mark, en cambio, parecía luchar contra fantasmas inexistentes. La gran catástrofe, continuó Inmortal, fijando su dura mirada en Marcus. Nos mostró lo peor de nosotros, lo débil y frágil que es la humanidad en el planeta, el universo. Pero también nos mostró lo mejor. Cuando los cielos se desgarraron y las montañas cayeron, no fue el poder de unos pocos lo que salvó al mundo, sino el coraje de muchos. De médicos, de bomberos, de civiles, de todos ustedes. La multitud contuvo el aliento. Hoy honramos a los muertos viviendo plenamente, dijo Inmortal, su voz elevándose. Hoy juramos que la humanidad no se arrodillará. Lucharemos contra los mares, romperemos las rocas más duras, dominaremos las imposibilidades de nuestra propia realidad y algún día, nos levantaremos. Porque eso es lo que somos. Humanos. El grito resonó en los corazones de cada persona en la ceremonia. Mientras que por otro lado, Inmortal no dejaba de mirar a Marcus. Eso era un desafío, Marcus lo sabía. Pero para él, no fue más que eso mismo, palabras. Vacías y carentes de amenaza real para él y sus planes. Inmortal, el padre de la humanidad, el máximo protector de la raza humana, no era absolutamente nada para Marcus. A sus ojos, solo era un simple hombre de las cavernas especial y glorificado. La multitud estalló en aplausos. Algunos coreaban el nombre de sus héroes perdidos. Debbie sintió la presión en su pecho aflojarse por primera vez en meses, mientras Mark apretaba los puños con determinación. Y entonces, ocurrió. Un chirrido violento cortó el aire. La molestia de las personas no se hizo esperar. Entonces, de los altavoces inesperadamente intervenidos, dejaron escapar una risa. Fue una carcajada fría y enloquecida, como un eco demente y desquiciado que puso los pelos de punta a los presentes.
Ah, inmortal. ¿Cuánto has caído? Susurró la voz, resonando como un trueno bajo. El inmortal salió del podium y levitó a su alrededor, sus puños apretados, buscando al evidente enemigo. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Debbie apretó el brazo de Marcus por reflejo. Asesino, prosiguió la voz, arrastrando la palabra, una y otra vez. Asesino, 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 asesino. El mundo pareció detenerse. Desde entre la multitud, hombres y mujeres de traje oscuro revelaron lo que se encontraba debajo de sus oscuras gabardinas. Para el horror de los presentes, cada uno de aquellos desconocidos estaban armados hasta los dientes. Sus rostros eran inexpresivos, como estatuas movidas por un propósito inhumano. Y el caos se desató. El primer disparo rasgó el aire, dirigido directamente en dirección a Debbie. Marcus reaccionó primero, cubriendo a su madre con su cuerpo. Mark, apenas segundos después, saltó para bloquear los proyectiles que volaban hacia ellos. Todos los proyectiles fueron dirigidos hacia la familia Grayson, lo que daba a entender una cosa muy evidente. Quien sea que fueran esos desconocidos, los tenían como objetivo. Caronte. Gritó Marcus a su subordinado, el cual, después de sus fuertes palabras, un destello de energía se manifestó sobre el espacio. Un portal ovalado y de bordes brillantes se abrió junto a ellos. Sin vacilar, Marcus empujó a su madre a través del umbral. Esto era más que evidente, su madre era el verdadero objetivo de estas personas. ¡No! Marcus. Gritó Debbie, pero el portal ya se había cerrado, dejándola en un lugar seguro. Los héroes por otro lado, no se hicieron esperar y entraron en acción. Atomede creó campos de fuerza para proteger a los civiles. Black Samson y Duplicate cargaban contra los terroristas, desarmándolos uno a uno. Mark miró a su alrededor. Caos, gritos, sangre. De pronto, algo llamó su atención. Un hombre cubierto de cicatrices, con cables asomando de su nuca, corría directamente hacia su hermano mayor, con una cuenta regresiva digital brillando en su pecho. Marcus. Gritó Mark en desesperación. Marcus ya lo había visto, por lo que se había enfocado completamente en el sujeto enloquecido, mientras ignoraba las balas que rebotaban en su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, disparó hacia el terrorista como una bala viva, tomándolo por la cintura y elevándolo al cielo tan rápido que el terrorista sintió ser teletransportado. El mundo se desdibujó en líneas borrosas. Marcus voló tan rápido que en cuestión de segundos dejando atrás la ciudad. Pero el sujeto lleno de rabia, a pesar de que no podía moverse debido a la fricción que había empezado a hacer estragos en su piel, pudo decir con esfuerzo sus últimas palabras. Tus días están contados, genocida. Y en menos de un parpadeo, cuando pasaban sobre el desierto de Texas, la explosión de su cuerpo iluminó el firmamento. ¡Boom! Una nube en forma de hongo surgió en el horizonte, levantando toneladas de tierra ardiente. El suelo se resquebrajó en un radio de kilómetros, una tormenta de polvo se precipitó hacia México. Por largos segundos, no hubo nada. Hasta que entonces, del centro del cráter, una figura emergió. Marcus, con el uniforme hecho jirones, el rostro cubierto de un poco de ceniza, ni siquiera respiraba el ardiente aliento radiactivo que trataba de hacer estragos en su cuerpo, sin éxito. Marcus levitó fuera del infierno que había sido detonado en su cara, pensando en quiénes podrían ser los responsables de atentar contra su familia. Cecil le había asegurado que la identidad de su madre y por consiguiente, el suyo y el de Mark estarían en secreto. Pero tal parecía que no era así. Apenas había aterrizado en medio del desierto rocoso a kilómetros del centro de impacto, cuando inesperadamente, un destello de portal había aparecido y una sombra cayó del cielo. Un rugido gutural llenó el aire llamando la atención de Marcus. Frente a él, una presencia humanoide apareció como una imponente criatura felina de pelaje blanco, musculatura descomunal y una melena salvaje que caía sobre sus hombros. Tenía 2 metros de altura, y lo observaba desde arriba con mirada desafiante. Su rostro de rasgos de león mostraba una expresión de furia constante, mientras sus ojos brillaban con ansias de combate, reflejada por una sonrisa de maldad. Vestía una armadura oscura, reforzada en el pecho y los brazos, diseñada para ofrecer protección sin limitar su brutal movilidad. Portaba un mazo pesado en su derecha, mientras que en su izquierda sobresalía sus uñas extremadamente filosas. Marcus lo observó con seriedad, esta criatura irradiaba violencia pura, dejando claro que solo buscaba pelear contra él hasta la muerte. Sus ojos, 2 esmeraldas brillantes, destilaban odio puro. Así que tú eres ese tal Marcus Grayson.
Solo eres un cachorro, aunque muy especial, gruñó el hombre león, su voz como piedras chocando. He visto cómo dejaste este planeta. Tu batalla casi destroza este mundo, y ahuyentaste a un guerrero Viltrumita, no queda dudas de que eres un digno oponente con el cual me gustaría luchar, hasta la muerte. Marcus se enderezó con molestia en sus ojos, este gato insolente, parecía que sabía mucho de su persona, lo que no daba buen augurio de lo que estaba pasando en realidad. Sabía que ya no había nada de qué hacer, debía de luchar contra esta criatura. Con su mano derecha, se arrancó el kimono sin esfuerzo, dejando su cuerpo templado a la vista, permaneciendo solo con su pantalón de combate. Sus venas se hincharon, y los músculos de su cuerpo empezaron a endurecerse con una presión descomunal. El león humanoide sonrió con desafío, mientras observaba con admiración y respeto el gesto de Marcus. Así me gusta, cachorro. Déjame igualar las tornas. Dijo este, mientras arrancaba su traje de batalla por igual, permaneciendo solo con el mazo. Su torso peludo mostrándose en el viento abrasador. ¿Quién diablos eres tú? Espetó Marcus, disgustado por aquel humanoide. El león giró su mazo, haciendo vibrar el aire a su alrededor, mientras al unísono, tomaban una posición de batalla. Conóceme y teme, cachorro Viltrumita. Soy Battlebeast, cazador de guerreros, y hacía siglos que añoraba encontrar a uno de tu raza. Si tu fuerza es real, demuéstralo. O muere bajo mi mazo. Battlebeast sonrió, dejando ver sus colmillos afilados. Da lo mejor de ti hoy, como lo hiciste con tu padre Viltrumita. O de lo contrario, en este día seré tu verdugo. Sin dar tiempo a más palabras, Battlebeast cargó hacia Marcus, quien, enfurecido por la insolencia de aquel alienígena, se lanzó al encuentro. ¡Boom! La tierra tembló una vez más cuando dos titanes chocaron en el corazón de la nada. Capítulo 20. Empate. ¡Boom! La explosión del primer ataque fue, sorprendentemente, a favor de Battlebeast. La onda expansiva se levantó como un maremoto ionizado que hizo estremecer kilómetros de desierto. Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente, Marcus había aterrizado en otro desierto, dejando un cráter en el proceso. Ese golpe, pudo sentirlo. Este gato, es tan fuerte como mi padre. Marcus pensó, sintiendo el golpe palpitar en su barbilla. Se levantó del cráter, mientras pasaba su mano en su mandíbula. El suelo se estremeció, cuando Battlebeast cayó del cielo, mientras su mazo se empuñaba con más fuerza. Eres un cachorro resistente, eso está bien. Battlebeast se relamió los labios con malicia. Lo que sea que tengas en mente, te recomiendo que te vayas de aquí mientras tengas tiempo. Perderás la vida por querer más de lo que puedes manejar. El alienígena albino rió con fuerza mientras apuntaba su mazo hacia Marcus, con un desafío despiadado. Pongámoslo a prueba, cachorro. Marcus, mientras mantenía la vigilancia contra aquel alienígena, pudo reconocer claramente dónde se encontraba actualmente. El desierto de Nevada no era más que silencio y calor muerto. Un viento seco arrastraba granos de arena sobre las dunas, el calor sofocante tratando de ahogarlos a ambos, y fallando en el intento. Entonces, las dos figuras volvieron a tomar sus posiciones una vez más, sus cuerpos pareciendo imágenes desorientadas por la temperatura. Marcus, un coloso de 2,5 metros, cabello largo ondeando como una bandera de guerra, músculos tensos bajo una piel que había resistido batallas por años, y dicha experiencia le había dejado en claro que no podía menospreciar a Battlebeast como lo había hecho con anterioridad. Battlebeast no se inmutó. Albino, musculoso, su pelaje brillaba bajo el sol como nieve. Aún mantenía en sus manos el garrote de metal, tan denso que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Marcus no lo sabía aún, pero el garrote tenía un peso de 1.000.000 de toneladas de neutrinos comprimidos en un arma que solo él podía blandir. No hubo palabras. No las necesitaban. En tan solo una fracción de segundo, ambos contrincantes desaparecieron, rompiendo la tierra bajo sus pies. Esta vez, Marcus fue el primero en tomar la delantera. Un estallido sónico sacudió el desierto, y antes de que el sonido pudiera alcanzar los oídos de cualquier testigo imaginario, su puño ya había golpeado el pecho del hombre león con una fuerza de represalia vengativa. ¡Boom! El impacto debería haber reducido a polvo una ciudad entera por la energía liberada. Pero el pelaje del felino no cedió, algo que dejó incrédulo a Marcus. ¿Qué demonios?, pensó Marcus, recordando su técnica, el puño de 1 pulgada. La piel de Battlebeast se endureció como una armadura de diamante líquido que apenas se onduló a través de sus músculos, dispersando la energía en ondas concéntricas que levantaron el suelo en un radio de kilómetros.
La arena se vitrificó, formando un mar de cristal negro bajo sus pies. Batlebest suspiró con complacencia. Pudo sentir el golpe, estremeció sus huesos, sintió sus músculos tensarse debajo de su piel indestructible. Ah, sí, eso es lo que he estado esperando, cachorro. Vas por buen camino. Decía, antes de mirar al híbrido Viltrumita. Sonrió, mostrando colmillos afilados. Sin embargo, ese ataque no es suficiente. Y Batlebest contraatacó. Su garrote giró, lento al principio, luego tan rápido que el aire mismo se incendió. Marcus, alarmado, saltó hacia atrás, pero la onda expansiva lo alcanzó, enviándolo como un proyectil a través de mesetas rocosas. Montañas enteras se desmoronaron a su paso. Batlebest dejó escapar un rugido despiadado y se lanzó hacia el punto de impacto de Marcus. Pero antes de que el león lo alcanzara, ya Marcus estaba esperándolo en posición de combate, sus ojos cerrados en concentración. Su cuerpo adoptó una postura poco convencional, mientras sus brazos estaban extendidos como las ramas de un árbol cósmico. Cuando abrió los ojos, ya no había ira en ellos. Solo precisión. El primer movimiento fue casi imperceptible, de manera que Batlebest no pudo evitar. Su mano derecha se extendió, los dedos relajados como si fueran a acariciar el aire. Pero cuando hizo contacto con el pecho del hombre león, el espacio mismo se distorsionó. ¡Boom! ¡Gaak! Batlebest rugió de dolor. El felino sintió como sus órganos internos vibraban a una frecuencia catastrófica. Su pelaje no newtoniano, esta vez no pudo dispersar el ataque. Era como si alguien hubiera puesto un diapasón dentro de su corazón y lo hubiera hecho resonar hasta el borde del colapso. Las rocas salieron volando, mientras el alienígena de pelaje albino retrocedía con incredulidad. ¿Qué, demonios, es esto? Tosió, escupiendo sangre. Marcus no respondió, y en cambio, Marcus avanzó con la intención de acabar a este alienígena. Justo cuando Marcus estuvo a punto de conectar un golpe de pulgada en el rostro de Batlebest, el alienígena rugió, sus garras sobresaliendo de su mano libre. No te confíes, cachorro. Rugió, atrapando un puño Viltrumita entre sus garras. Y entonces, cortó. Mierda. Marcus sintió el dolor punzante que había olvidado hacía mucho. Fue atravesado, su piel impenetrable había sido atravesado por este alienígena. El híbrido Viltrumita sintió el filo de las garras de Batlebest atravesar su antebrazo como si no fuera más que humo. La carne se separó sin resistencia, la sangre empezó a emanar por la profundidad del corte. Entonces, Marcus retrocedió unos 100 metros, esta vez con verdadera cautela. Batlebest sonrió con complacencia, observando el brazo izquierdo del Viltrumita que sangraba. Batlebest, además de su piel impenetrable, tenía algo más peligroso que incluso su propia ama. Sus propias garras que eran capaces de rasgar cualquier cosa. Marcus ahora tenía que encontrar la manera de evitar ser cortado hasta desangrarse. Interesante, Marcus murmuró. De repente, golpeó la herida con una palma, sellando la herida con pura tensión muscular. Y tras dar algunos saltos, desapareció en un borrón de velocidad. Batlebest, en un rugido de desafío, extendió los brazos. Ven por mí. Rugió. Marcus, esta vez, no se lanzó a ciegas. Usó su velocidad como un arma calculada. Apareció y desapareció en ángulos imposibles, probando los límites de la invulnerabilidad no newtoniana del felino. ¡Boom! Marcus conectó un golpe en el brazo. ¡Boom! Otro golpe conectó en el costado. ¡Bum, bum, bum, bum! Cada golpe que conectaba era una prueba. Hígado, riñones, puntos de presión que destrozarían a un humano común. Y si bien hubieron cortes alrededor del cuerpo de Marcus, Batlebest definitivamente estaba siendo diezmado de manera pasiva, lo que provocó la ira del guerrero alienígena por las tácticas no convencionales del híbrido Viltrumita. Suficiente. Rugió, atrapando el puño de Marcus entre sus garras. Realizando otro zarpazo que cortó su pecho. Hacía mucho que había dejado su mazo de lado, decidiendo rebajarse al nivel de su oponente, usar sus manos. No puedes ganar solo con fuerza bruta, cachorro. Tendrás que usar algo mejor. Dijo Batlebest, relamiéndose los dedos ensangrentados. Y entonces, Batlebest se lanzó a la batalla, sus garras expuestas una vez más. El primer zarpazo apenas rozó el abdomen del estómago, mientras Marcus se hacía a un lado y de inmediato. Marcus tuvo que actuar de otra manera. El siguiente ataque fue ejecutado con una violencia calculada. Cada movimiento del hombre león albino fue anticipado, cada golpe desviado con el mínimo esfuerzo al manipular la fuerza de su contrincante a su favor.
Marcus ya no peleaba contra él ahora. Simplemente lo redirigía hacia cualquier dirección que no fuera su cuerpo. Y entonces, lo encontró. Marcus encontró el espacio donde se abriría paso hacia su costado. ¡Boom! Un microsegundo de retraso en la transformación no newtoniana del pelaje, eso fue suficiente, fue lo que quería saber. El pelaje de la bestia no era tan invulnerable como había dicho. Al menos, no se endurecía lo suficientemente rápido. Marcus giró sobre su eje y descargó un golpe triplicado por la técnica pura, una habilidad que lo hacía fluir como el agua, pero que lo hacía contraatacar con el triple de su fuerza. Esta vez, Marcus lanzó 30 millones de toneladas justo bajo la mandíbula del felino. ¡Boom! El impacto resonó como una explosión nuclear, enviando ondas sísmicas hasta Las Vegas. El hombre león se tambaleó. Por primera vez en siglos, después de tanto tiempo, sintió dolor, un intenso dolor que lo desorientó. Sin embargo, no cedió, se mantuvo firme, especialmente cuando tenía a su oponente tan cerca. Battlebest lo había tomado del cuello, sorprendiéndolo por unos instantes. Y de repente, le golpeó en el rostro con todas sus fuerzas. ¡Boom! Marcus retrocedió desorientado, haciendo una zanja profunda por el ataque. Battlebest intentó lanzarse y golpearlo una vez más, pero Marcus, instintivamente, se dio la vuelta, girando magistralmente hasta quedar en la espalda del alienígena. Con un movimiento rápido y brutal, Marcus aplastó su palma contra la espalda del contrincante, justo entre los omóplatos. En el momento del impacto, la técnica se ejecutó. Un vacío abrumador surgió desde su mano, creando una fuerza de succión tan poderosa que el aire alrededor pareció desvanecerse. El efecto fue inmediato. El oxígeno dentro del cuerpo de Battlebest fue arrancado violentamente, sus pulmones casi colapsando mientras la sangre dejaba de transportar vida. Los ojos del alienígena se dilataron en agonía, la piel debajo de su pelaje albino palideció. Intentó rugir, pero no había aire para emitir sonido. Su cuerpo se convulsionó por un momento, cayendo de rodillas. Marcus dejó escapar un suspiro, observando que el cuerpo de Battlebest había dejado de moverse. Sin más, empezó a moverse para tomar el cuerpo de esta criatura y tal vez encontrar alguna pista de quién era el responsable de los acontecimientos actuales, pero cuando estaba a punto de tomarlo por la melena albina, el silencio fue roto por un movimiento repentino del guerrero alienígena. El cuerpo que debería haber quedado sin vida por la falta de oxígeno se tensó de golpe, los dedos del supuesto vencido clavándose en el suelo. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, su oponente se alzó como un espectro furioso, sus ojos brillando con una luz salvaje y primitiva. Con un giro brutal, las garras de Battlebest, afiladas como cuchillas moleculares, atacó con una velocidad demoníaca, hundiendo sus garras en el abdomen de Marcus, desgarrándolo hacia arriba en un solo tajo devastador. La carne se abrió como papel, sangre carmesí salpicando el aire en un arco grotesco. El dolor fue tan intenso que Marcus apenas tuvo tiempo de entender qué había pasado. Su cuerpo, impulsado por el golpe, voló hacia atrás, mientras sentía como aquellas garras habían desgarrado sus músculos. De no haber endurecido su cuerpo a último momento, probablemente sus entrañas estarían salpicando el desierto. Su respiración era un jadeo ahogado, la sorpresa y la rabia mezclándose en su mirada. Esta bestia era demasiado problemático. Battlebest, ahora erguido y cubierto de la sangre de su enemigo, inclinó la cabeza con un gesto casi burlón, como si el ataque que lo había derribado no hubiera sido más que un inconveniente menor. Sus garras aún goteaban rojo, y en sus ojos había satisfacción. Por instinto, lamió la sangre de Marcus entre sus dedos. Sus instintos se dispararon y sus dientes se ensancharon en una sonrisa siniestra. Eso es, cachorro, nada mal. Pero esto apenas empieza, no nos detendremos hasta destruir este planeta. Nuestra batalla será legendaria. Marcus no respondió. Dio un grito de batalla y sin darle tiempo a que Battlebest tomara una posesión, Marcus lo tomó por el torso y despegó. La atmósfera se desgarró alrededor de ellos. El aire se incendió, pintando el cielo de Nevada con un arco iris de plasma. En menos de un minuto, estaban en el vacío, la tierra reducida a una esfera azul bajo sus pies. Battlebest forcejeó, clavando sus uñas, pero Marcus había aprovechado el momento, habiendo dislocado alguno de los dedos de la criatura. Esto no termina aquí, trató de decir el felino, pero solo estaba desperdiciando aire de sus pulmones. El sonido no podía viajar en el espacio. Marcus no lo pensó dos veces, y sin dudarlo, lo lanzó hacia la luna. El proyectil viviente cruzó la distancia en segundos, impactando contra el suelo lunar con fuerza suficiente para hacer temblar el satélite natural.
Cuando el polvo lunar se asentó, solo quedó un nuevo cráter. Pero Marcus no se fue. Aterrizó en la superficie lunar, sus botas levantando polvo gris. La sangre estaba emanando de su cuerpo, pero su técnica de amplificación había empezado a hacer efecto, comenzando a sanarlo de inmediato. Por otro lado, Marcus sabía que un enemigo como ese no caería tan fácilmente. Y tenía razón. Desde el fondo del cráter, una figura albina se levantó. Su pelaje brillaba bajo la luz solar sin filtro, sus garras destellaban como cuchillas de diamante. En lugar de hablar, Batlebest solo rugió como un león, su voz imposible de transmitirse. Marcus se preparó, adoptando de nuevo su postura de combate. Esta vez, sin atmósfera que quemar, sin tierra que destruir, sin daño colateral que evitar. Solo ellos dos, y un campo de batalla desprovisto de vida. El polvo lunar flotaba lentamente, suspendido en la ingravidez del vacío, mientras las dos figuras se enfrentaban en medio de un paisaje desolador. La tierra, inmensa y azul, colgaba en el cielo como un mudo testigo de lo que sería una batalla legendaria. No eran simples guerreros, eran fuerzas de la naturaleza personificadas. Batlebest fue el primero en atacar. Con sus garras expuestas se lanzó contra Marcus a velocidades relativistas, sus dedos afilados brillando bajo la tenue luz solar reflejada. No había palabras, solo un intercambio de miradas que sellaba su destino. Del otro lado, Marcus adoptó su postura más adecuada para lidiar contra este alienígena, su cuerpo envuelto en su amplificación física, sus venas parecieron querer reventar sobre su piel endurecida, llevado al nuevo nivel. El sangrado había cesado y sus heridas había cerrado, dejando solo el vapor de su curación apresurada por otro lado. Pese a que Marcus parecía haberse recuperado, en realidad estaba empezando a verse en desventaja. Estoy quemando oxígeno. Pensó con frustración. Y aún sabiendo esto, se negó a retroceder, no cuando su corazón rebosaba de emoción, no cuando un desafío estaba frente a sus ojos. Marcus se sentía con vida en estos momentos. ¡Boom! El primer movimiento fue una explosión de violencia pura. Batlebest cruzó la distancia en un instante, sus ataques eran ráfagas de cortes que dejaban estelas plateadas en el aire. Cada movimiento era preciso, diseñado para desmembrar, para destrozar. Pero Marcus no cedió. Con un giro brusco, su palma se estrelló contra el torso de su oponente, y por un segundo, las partículas parecieron colapsar. Batlebest sintió como sus pulmones se contraían violentamente, como si algo los estrujara desde dentro. Pero no cayó. En lugar de eso, sonrió con una locura desquiciada. ¡Boom! 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 Los impactos comenzaron a dejar marcas permanentes. Cada golpe de Batlebest parecía dejar grietas en el suelo lunar, mientras que las técnicas de Marcus levantaban cráteres como si fueran explosiones subterráneas. En un momento, Marcus logró asestar un golpe directo al pecho de su rival. La palma del vacío volvió a ejecutarse, y esta vez, la succión fue tan intensa que la piel del guerrero felino se estiró grotescamente, como si su esencia misma fuera absorbida. Pero, con un rugido silencioso a causa de la falta de aire atmosférico, furiosamente contraatacó. Sus garras atravesaron el brazo de Marcus, desgarrándolo hasta el hueso. La sangre, espesa, flotó en gotas esféricas antes de estrellarse contra el polvo lunar. Pero Marcus solo soltó un quejido antes de tomarlo del brazo, sacándolo a la fuerza, para luego proporcionar un contragolpe que destrozó el hocico de Batlebest. El tiempo pasó hasta completar las 6 horas. Marcus ya no podía depender solo de su técnica de vacío, y su brazo aún mostraba una grotesca cicatriz que seguía sanándose. El guerrero alienígena, además de portar garras capaces de cortarlo como cuchillo caliente sobre mantequilla, había aprendido a resistir la succión, endureciendo su cuerpo como si fuera titanio puro, sin mencionar que su pelaje albino ni siquiera había presentado signos de daño alguno. Todos los daños fueron internos, pero su piel, cual fuera el león de Nemea, era imposible de ser dañada. Fue entonces que Marcus cambió su enfoque. El Wing Chun entró en juego. Sus movimientos se volvieron más compactos, más eficientes. Ya no eran ataques brutales en un intento de colapsar el cuerpo del alienígena, sino ráfagas de golpes cortos y devastadores, con tal de hacer que el gato con esteroides acumulara la mayor cantidad de daño interno posible. Usó el Tansao para desviar, el Pagda para golpear y desequilibrar y el Bilge para perforar, o al menos intentarlo. Batlebest se vio obligado a retroceder una vez más. No estaba acostumbrado a esta clase de lucha, y al sentirse abrumado por los golpes de su enemigo, solo pudo intentar rugir de vigor y entusiasmo. Su sangre filtrándose desde todos sus orificios.
Su batalla se alargó hasta las 12 horas. La pelea se había convertido en un baile mortal. Ambos combatientes estaban cubiertos de heridas, pero ninguno cedía. Marcus tuvo que dejar de usar su amplificación, no tenía el oxígeno suficiente como para seguir luchando en un conflicto de desgaste. Lo peor era que Battle Beast aún parecía tener la misma energía que el minuto 1, mientras que las heridas del híbrido Viltrumita ya no podían sanar en un instante sin su amplificación. Battle Beast, en un arranque de furia, canalizó toda su energía corporal en un ataque giratorio. Sus garras extendidas cortaron el vacío, creando ondas de presión que hicieron temblar el suelo. Pero Marcus, en lugar de retroceder, se movió hacia adelante. Marcus, con una palma con toda la fuerza que podía ejercer, cargado de su capacidad de vacío, impactó directamente en el esternón del guerrero felino. La fuerza fue tan concentrada que, por un momento, pareció que el tiempo se detenía. En aquel momento, había generado la suficiente velocidad, que Marcus sintió que su peso se había vuelto insostenible, provocando una distorsión gravitacional en solo un instante. En la hora 18, el daño colateral era inevitable. Cada vez que chocaban, la superficie lunar se resquebrajaba más. Pequeñas grietas se convirtieron en fisuras, y las fisuras, en abismos. En un choque particularmente brutal, ambos combatientes cayeron desde una altura de cientos de metros, estrellándose contra el suelo con tal fuerza que una grieta masiva se abrió desde el punto de impacto, extendiéndose a kilómetros en ambas direcciones. La luna ya no era la misma. Y para la hora 23, a Marcus ya no le quedaba fuerza, sentía el peso de la asfixia. Si no acudía a la Tierra, moriría aquí, lo sabía. Pero su oponente estaba igual o peor. Battle Beast apenas podía mantenerse en pie, sus extremidades temblaban sin control. Sus huesos estaban rotos, el sangrado interno era inmenso, y su pelaje blanco indestructible, estaba teñido con su propia sangre y la de Marcus. Marcus, a pesar de la sensación de la asfixia, no retrocedió. De hecho, Battle Beast, viendo su debilidad, se lanzó una vez más, ignorando sus huesos y órganos destrozados, en un intento de acabar de una vez por todas con su oponente. Ninguno de los dos se rendía, ni se atrevían a dar la espalda. Pues sabían que, si lo hacían, morirían. Y entonces, llegó la hora 24. Fue entonces, en el último segundo de la 24ª hora, que ambos cayeron de rodillas al mismo tiempo. No por un golpe, no por un ataque definitivo. La piel de Marcus se tornó púrpura, sus células trabajando al límite para mantenerse con vida, tratando de trabajar sin oxígeno. Sin embargo, Marcus tenía que buscar oxígeno, y pronto. Estaba sintiendo la oscuridad apoderándose de su cuerpo. Por otro lado, el cuerpo de Battle Beast había llegado al límite absoluto. Ya no tenía oxígeno, sus huesos estaban rotos, sus órganos destrozados, sus músculos desgarrados, sostenidos solo por su piel indestructible. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en su contrincante, el cachorro Viltrumita, aún con vida. Sus dientes teñidos con su sangre sobresalieron de su hocico, completamente satisfecho con la pelea. Deseaba levantarse, deseaba dar el último ataque, sabía que su oponente no mostraría resistencia. Pero no podía, su cuerpo no se lo permitía. Y tampoco quería. Este cachorro, un guerrero formidable, apenas tenía 100 años de vida. Aún no había madurado. Él podría esperar, podría dejarlo crecer y en 300 años, podría volver, podría luchar una vez más. Battle Beast tomó una decisión. Se aguantó las ganas, resistió entrar en hibernación, y miró a su oponente. Su sonrisa, aunque débil y sangrienta, seguía allí. Y entonces, un portal se abrió detrás de Battle Beast. El guerrero había hecho hasta lo imposible para activar el dispositivo intacto en su cinturón maltrecho. Marcus observó cómo su oponente estaba retirándose, pero no pudo hacer nada. Solo pudo negar con frustración. Otro día, se había jurado a sí mismo. No hubo palabras. Solo un asentimiento por Battle Beast. Un hasta la próxima no dicho. Marcus lo observó desaparecer, sabiendo que esto no era el fin entre ambos. La luna estaba repleta de cicatrices de batalla, pero al menos estaba intacta, lo que significaba que no habría otro 1-4 en el planeta. Sintiendo que la oscuridad lo alcanzaba, se dio la vuelta y en un último esfuerzo, se lanzó contra la Tierra a velocidades relativistas. Marcus perdió la conciencia tras chocar con la atmósfera de la Tierra, aterrizando en Alaska como un meteorito. Afortunadamente, su velocidad había sido reducida lo suficiente como para evitar una catástrofe. Y allí, la pelea había entrado en tiempo fuera para ambos guerreros.